En una prestigiosa academia mágica, el talento lo es todo. Aquellos que no pueden usar magia y quieren sobrevivir aquí, no tienen otra opción que derrotar monstruos en el calabozo. Justo como este chico, que lucha solo contra los monstruos del 7º piso. Como no puede usar magia, solo le queda abrirse paso a pura fuerza física. Él cree firmemente que, con sus habilidades de combate cuerpo a cuerpo, podrá sobrevivir en este mundo que idolatra la magia. Mientras tanto, en la capital donde se encuentra la Academia Regarden, es la hora de la clase de química mágica. El profesor Edward llama a nuestro protagonista Tony para hacer una práctica. Al verlo dudar, Edward comienza a burlarse de él de inmediato. Le exige que simplemente haga lo que aprendió. Tony aprieta los dientes y obedece, pero no pasa absolutamente nada. Toda la clase se queda en silencio por un momento, y luego estalla en carcajadas llenas de desprecio. Edward pide silencio y regaña a Tony, llamándolo un inútil que solo sirve para la teoría. Justo en ese momento, Simon levanta su varita y crea una enorme llama, con la excusa de querer ayudar porque ve a Tony en apuros. Edward apaga el fuego de inmediato y recalca ante toda la clase que la magia es absoluta en este mundo. Tener magia lo es todo. Y que aquellos que solo tienen conocimiento pero no pueden usarla, no encajan en este lugar. Al terminar la clase, el grupo de Simon vuelve a molestar a Tony como de costumbre. Ese engreído sabe que Tony suele ir al calabozo para conseguir puntos cazando monstruos. Justo en ese momento, Stella aparece para defenderlo. Ella critica sin rodeos a Simon y a sus amigos por aprovecharse de su superioridad numérica para intimidar a su compañero. Antes de irse, Simon no pierde la oportunidad de advertirle a Tony. Le dice que no podrá convertirse en un gran mago solo con buenas intenciones, y que su sueño de ser un Maya Vander es una simple ilusión. Stella y su gato Carmen se burlan de Simon sin darle la más mínima importancia a sus palabras. Stella no entiende por qué el profesor Edward siempre convierte a Tony en el hazmerreír de la clase. Sin embargo, Tony ya aceptó hace mucho tiempo que no puede usar magia. Para él, que una chica tan linda como Stella se preocupe por él, ya es una gran suerte. Sin esperarlo, ese comentario casual hace que Stella se sonroje y se ponga muy nerviosa sin saber qué responder. Tony se rasca la cabeza y le explica que desde niño le enseñaron a halagar a las chicas, y como es un hecho que ella es linda, no está exagerando para nada. Pobre Stella, mientras más lo escucha, más roja se pone, hasta que no aguanta más y le grita que se calle. Ella intenta calmarse para mantener su postura de chica noble, pero de pronto se da cuenta de que Tony está mirando al cielo, totalmente perdido en sus pensamientos. Hoy, los grandes magos Magia Vander continúan manteniendo la barrera en el cielo. Resulta que en la antigüedad, cuando la humanidad aún vivía en la oscuridad y no conocía el firmamento, el mundo siempre estaba amenazado por invasores. Fue entonces cuando 5 magos se alzaron, expulsaron a los enemigos hacia el cielo y trajeron la paz al mundo. El título de Magia Vander se le otorga a quienes heredan sus poderosos báculos. Stella tiene curiosidad por saber si el báculo de la princesa de hielo los está observando hoy. Tony está completamente seguro de que sí, porque la persona que se encuentra en lo más alto es una chica que él conoce muy bien. En su infancia, él tenía una amiga llamada Nancy. Ambos solían hablar sobre las cosas del cielo, como el sol y la luna. Por eso prometieron que algún día llegarían juntos al piso más alto de la torre. Y convertirse en Magia Vander era el único camino para poder ver el atardecer con sus propios ojos. Aunque era solo una promesa de niños, Nancy logró cumplirla. Su talento excepcional la ayudó a convertirse en la Magia Vander más joven de la historia. Por otra parte, Tony es solo un chico sin magia, atrapado en lo más bajo de la sociedad, que se aferra con todas sus fuerzas a esa promesa del pasado. Aunque ahora sea débil, sigue creyendo que algún día podrá estar a su lado con orgullo. Su determinación es enorme, pero cuando el profesor Lucas lo regaña, se asusta como cualquiera. El viejo está furioso porque Tony se atrevió a colarse en el 7º piso del calabozo y le advierte que si sigue así, tarde o temprano terminará mal. Por suerte, Tony admite su error y Lucas comienza a calmarse. Al fin y al cabo, el chico eliminó a los monstruos por su cuenta. Así que el profesor decide darle 2 puntos acumulables. Pero las cosas como son, Lucas le aconseja sinceramente que se rinda con eso de ser un Magia Vander, porque para llegar a lo más alto de la torre se necesita conseguir una cantidad enorme de puntos en 3 áreas: teoría, práctica y combate real. Y alguien que no puede usar magia como Tony, obviamente nunca tendrá puntos en la práctica, por eso se arriesga tanto en los combates reales. Sin embargo, el profesor Lucas le dice que ganar puntos solo de esa forma no será suficiente. Pero antes que nada, le recuerda a Tony que primero tiene que lograr graduarse. Ya perdió muchísimos puntos en el examen teórico, así que necesita 4 puntos más esta semana. Como solo faltan 2 días para que termine la semana, Tony busca desesperadamente si hay algún monstruo en el calabozo que le dé puntos. Al no tener otra opción, el profesor Lucas le da una pista sutil. Le cuenta que un monstruo llamado Baskerville apareció en el 6º piso y que hasta ahora nadie ha podido eliminarlo. Apenas termina de hablar, Tony corre a abrazarlo para darle las gracias.
Afuera, el pesado de Simon estaba espiando la conversación. Y se alegra muchísimo, porque al fin encontró la oportunidad perfecta para patear a Tony fuera de la academia. Mientras tanto, Tony entra muy emocionado al 6º piso del calabozo. Como ya peleó contra Baskerville antes, está decidido a conseguir esos 4 puntos esta misma noche. El único problema es que Carmen no está para nada feliz, porque la última vez terminó con la cola chamuscada por un ataque de ese monstruo. Tony anima a la gatita diciéndole que solo tiene que rastrear al objetivo, y que él se encargará del resto. En ese momento, Simon y sus secuaces también llegan al calabozo. Al ver que sus 2 lacayos quieren echarse para atrás, Simon les grita furioso, preguntándoles si acaso olvidaron quién es él. Los 2 aduladores cambian de opinión al instante y comienzan a alabar el talento de Simon, logrando que se calme un poco. Pero antes de terminar la frase, uno de los matones sale volando y se estrella contra la pared. El fuerte ruido llega hasta donde está Tony, quien sale corriendo a toda velocidad hacia allá. Al llegar, ve al tonto de Simon lanzando hechizos de fuego a lo loco contra la cara del monstruo. Tony se da cuenta de que es el demonio Sentinel, uno de los 5 monstruos más peligrosos de la era de la Gran Guerra. Se supone que Sentinel debería estar en los pisos más profundos, pero por alguna razón apareció aquí. La magia de Simon no le hace ni cosquillas, ya que la diferencia de niveles es abismal. Tony nota enseguida que este tipo está a punto de estirar la pata, así que piensa en saltar a salvarlo. Pero de pronto recuerda todas las veces que Simon lo ha humillado en la escuela. Justo cuando Tony considera darse la vuelta y escapar, la imagen de su amiga de la infancia aparece en su mente. Nancy siempre confió en que Tony era una persona amable y de buen corazón, más que nadie en el mundo. Él aún conserva los lentes que ella le regaló aquel día. En ese momento, Tony decide ponérselos, sabiendo que no puede huir si quiere ser digno de estar a su lado. Tony quiere volverse tan fuerte como una espada para resistir el increíble poder de este monstruo. Al mismo tiempo, Edward va a buscar al profesor Lucas para informarle que esos mocosos nobles se metieron al calabozo y que deben enviar familiares mágicos a buscarlos. Al enterarse de que los chicos están en el 6º piso, Lucas le dice que no se preocupe, porque Tony ya está ahí. Acto seguido, activa una bola de cristal para transmitir en vivo la intensa batalla que ocurre en el calabozo. Tony intercambia golpes sin parar contra la bestia gigante. Gracias a su increíble agilidad, le corta un dedo sin ningún problema. Al recibir el impacto, el monstruo enloquece y lanza un ataque devastador que destruye el suelo, para que su oponente no tenga tiempo de defenderse. Sin embargo, eso no es suficiente para acorralar a Tony. Su manejo de la espada es magistral, y al combinarlo con sus movimientos rápidos, logra clavarle el arma directamente en la espalda. Simon lo observa atónito, incapaz de creer que el chico frente a él sea Tony. Incluso el profesor Edward se queda boquiabierto al ver la pelea a través de la piedra en la cabeza de Carmen. El profesor Lucas explica que Tony posee un poder misterioso similar al de un mago, y que además tiene la fuerza de la espada de la raza de los enanos. Con sus instintos afilados y su gran experiencia, puede predecir fácilmente los ataques enemigos y contraatacar en el momento perfecto, a pesar de no poder usar ni una gota de magia. De hecho, en este mundo, Tony es literalmente el mejor guerrero físico de todo el servidor. Luego, usa la mismísima espada del Sentinel para contrarrestar su ataque mágico. Frente al poderoso hechizo de su rival, no muestra ni una pizca de miedo. Y de un solo tajo le vuela la cabeza al monstruo en cuestión de segundos. Tony sale caminando entre la nube de polvo, lo que hace que Simon hierva de pura rabia. Edward tampoco puede aceptar esta realidad, y se marcha bastante frustrado. Al día siguiente, Tony llega súper feliz a la oficina del profesor Lucas para reclamar sus merecidos 10 puntos. Hace 5 años, Tony pisó la academia por primera vez entre los murmullos y críticas de todos los estudiantes. Al conocer a la directora, demostró su increíble habilidad con la espada frente al profesor Lucas. Aunque Lucas estaba muy preocupado porque Tony no tenía magia, la directora pensó que eso haría las cosas mucho más interesantes. Tony se pregunta si, siendo lo suficientemente fuerte, podrá escalar los pisos de la torre y llegar al lado de Nancy. La directora le asegura que, si nunca deja de esforzarse, sin duda logrará hacerlo. Cuando Tony se va, ella piensa que ver a un espadachín intentando llegar a la cima será un espectáculo digno de admirar. Ya en la clase, Lucas explica lo que se necesita para ser un Maya Vander. Para estar en la cima de la Torre Mercedes, uno debe ser reconocido como miembro del Alto Senado. Hay 2 formas de lograrlo. La primera es crear un tipo de magia completamente nuevo, y la segunda es acumular 7.200 puntos dentro de la academia. Muy pocos logran hacerlo de la primera forma, así que la mayoría de los estudiantes elige la segunda opción. Sin embargo, Lucas les dice en su cara que duda mucho que logren graduarse, y mucho menos que lleguen al Alto Senado. Por eso, después de cada clase, les deja tareas adicionales. A Estela siempre le parecen dificilísimos los trabajos del profesor. Lucas los obliga a hacer exámenes de prueba sin parar y a entrenar su magia con los métodos más extremos. El único detalle es que Tony reprueba absolutamente todo en las clases prácticas. Por eso, nadie se atreve a decir nada. Aún así,
Tony considera que Lucas es un buen tipo, ya que los demás profesores lo ignoran por completo, en especial el amargado del profesor Edward. En el camino, ambos se topan con un grupo de estudiantes que hablan emocionados sobre cómo Simon derrotó a un monstruo en el 6º piso del calabozo. Mientras tanto, este se queda callado, porque sabe perfectamente que todo es una mentira. Justo en su momento de frustración, Simon se cruza con Tony. De inmediato se acerca, lo agarra del cuello de la camisa, lo amenaza y se larga furioso. Stella le pregunta con curiosidad qué pasa entre ellos, pero Tony le responde con evasivas. Por otra parte, el profesor Edward le exige rotundamente a la directora Alan que expulse a Tony. Ella no entiende por qué quiere hacer eso cuando el chico ya está en su último año. Sin embargo, el profesor insiste en que una academia de magia no necesita guerreros. Al escuchar esto, la directora revisa el expediente de Tony y nota que sus calificaciones en los exámenes escritos son excelentes. Además, su perspectiva sobre la magia resulta bastante interesante. Si pasamos por alto su incapacidad para usar magia, en realidad es un estudiante muy capaz. Además, el objetivo de la academia no es solo formar un Magiavander, sino también nutrir mentes brillantes para el futuro. Aunque, claro, Edward sabe muy bien que la única meta de Tony es convertirse en el Magiavander. Al verlo tan terco, la directora le pide a Edward que busque la mejor solución para el chico. Si Tony no logra pasar la prueba, Edward podrá hacer lo que quiera. La directora confía en que alguien conocido como el Mago de la Serpiente Oscura, el hombre más cercano al título de Magiavander, tiene la capacidad de evaluar a Tony por su cuenta. Mientras tanto, Tony está ordenando unos libros junto a Stella. Su espada se encuentra guardada en un casillero, ya que la academia prohíbe llevar armas. Como su compañero de cuarto tampoco quería tenerla en el dormitorio, no le quedó de otra que dejarla ahí. Un rato después, ambos van a la sala de estudio. Stella se queda pasmada al ver a Tony súper concentrado en su tarea de historia sobre la raza enana. Este chico no descansa. Y es que Tony tiene que esforzarse al máximo, porque si pierde un solo punto, su oportunidad de entrar a la cámara alta se esfumará para siempre. Por otra parte, él se siente muy identificado con los enanos, aquellos guerreros que siempre avanzaron con firmeza a pesar de enfrentarse a magos superpoderosos. Para ellos, la única forma de vencer a la magia es no rendirse jamás. Justo en ese momento, Edward aparece y le ordena a Tony que lo acompañe a la zona de entrenamiento. Una vez allí, le dice que le dará una oportunidad para recuperar sus puntos prácticos. La regla es muy simple. Tony solo tiene que acertarle un golpe. Si lo logra, obtendrá 5 puntos. Pero si falla, tendrá que empacar sus cosas y largarse de la academia en ese mismo instante. Edward simplemente no soporta que un inútil se atreva a soñar con ser el Magiavander. Por otro lado, la directora manda a llamar al profesor Lucas. Lo hace para mostrarle la prueba que está enfrentando Tony. Así como la directora le permitió a Lucas observar al chico, también quiere respetar el juicio del profesor Edward. Tony necesita ser reconocido y al mismo tiempo demostrar que vale la pena. Sin embargo, el profesor Lucas opina que ponerlo contra Edward es demasiado cruel. Aunque no logró ser el Magiavander, ese hombre llegó hasta la cima de la torre. Mientras tanto, Edward le está dando la paliza de su vida a Tony, usando magia de oscuridad de bajo nivel, pero con una potencia aterradora. A pesar de todo, Tony no se rinde. Usa un impulso de velocidad para rodearlo e intentar un ataque sorpresa por la espalda, pero fracasa. Sus patadas no le hacen ni cosquillas a esa defensa absoluta. Para colmo, recibe un impacto directo que lo manda a volar contra el suelo. Carmen también sale afectada por el impacto, así que huye a toda prisa del lugar. Y lo peor de todo es que, desde el inicio del combate, Edward solo ha utilizado 2 hechizos, fuego y escudo. Después, Edward recita un conjuro para activar una duplicación mágica. Tony intenta correr con todas sus fuerzas, pero le es imposible escapar del rango de ataque. Por su parte, Stella se muere de angustia al ver a Carmen herida, quien no deja de señalar con desesperación hacia el casillero donde está la espada de Tony. La chica capta la indirecta al instante. Sabe que Tony está en peligro, así que abre el candado de inmediato. Para este punto, el profesor Edward ya le ha dado una golpiza monumental a nuestro prota. El profesor está convencido de que si el chico no puede superarlo, no tiene ningún derecho a soñar con ser el mejor. Edward cambia de tema y menciona la batalla de Gazarón, donde los enanos reunieron un ejército de 10.000 soldados para rebelarse. Sin embargo, el bando de los magos solo necesitó a una sola persona para aniquilar a todos esos guerreros. Según él, esta es la regla absoluta de este mundo. Edward le pisa la cabeza a Tony y le grita sin piedad que abandone ese estúpido sueño. Pero el chico sigue de terco, defendiendo sus ideales, lo que saca de quicio al profesor. Apretando sus gafas con fuerza, Tony declara desde el fondo de su corazón que solo quiere estar al lado de la chica que ama. Edward se queda congelado por un segundo, pero luego se burla de él, diciendo que es una razón patética. Puede que para Edward eso no signifique nada, pero para un enamorado empedernido como Tony, esa es su mayor felicidad.
Justo en ese instante, Stella aparece corriendo y le lanza su espada. En el momento decisivo, con su espada en mano, el prota se vuelve imparable y está listo para repartir golpes. Edward lanza su ataque, pero Tony corta la magia en dos. Furioso, el profesor aumenta la escala de su poder, haciendo que Tony sea devorado por unas llamas oscuras. Su cuerpo le grita que huya, pero él sabe muy bien que esta es su única oportunidad para superarse a sí mismo. En el momento en que el profesor Edward lanza su ataque, Tony se juega la vida, arremete con todo y hace pedazos la magia. La verdad es que la batalla de Gazarón tiene una segunda parte que nadie cuenta. El líder de los enanos, tras perder a todos sus compañeros, siguió adelante y logró conectar un último golpe, obligando a aquel mago a reconocer su valor como guerrero. Ese preciso instante es lo que le dio a Tony la convicción de que una espada puede estar por encima de un bastón mágico. Aprovechando el techo de la sala, el chico se lanza en picada y destroza la barrera defensiva de Edward. Antes de que el profesor pueda siquiera reaccionar, la hoja de la espada de Tony ya está rozando su mejilla. Dándose la vuelta al instante, Edward le dice con frialdad que le acaba de sumar los 5 puntos. Ya con el alma en el cuerpo, Tony se desmaya tranquilamente en los brazos de Stella. Mientras tanto, los dos espectadores en la oficina de la directora comentan el combate con una sonrisa. El último corte de Tony logró superar a la magia, demostrando que este chico tiene una voluntad de acero. Justo antes de que Nancy se marchara para subir a la torre, ella le regaló a Tony unas gafas. En ese momento él le gritó desde lejos, prometiéndole que sin importar cuántos obstáculos se cruzaran en su camino, jamás se daría por vencido. Con lágrimas en los ojos, Nancy le juró que lo esperaría hasta que llegara a su lado, y luego se dio la vuelta para marcharse. Volviendo al presente, Tony está súper ocupado repartiendo periódicos en los barrios bajos cuando de pronto se tropieza. Sin embargo, sus reflejos son tan absurdos que reacciona más rápido que la propia gravedad. Al recoger el último periódico, se topa con la noticia de que Nancy acaba de inventar un nuevo tipo de magia, el número 12. Al ver eso, la motivación de Tony se dispara por los cielos. Además, se da cuenta de que la propia Nancy acaba de publicar una nueva misión para todos los estudiantes. Sin dudarlo ni un segundo, sale corriendo a buscar a su compañero de cuarto, Xavi, para pedirle que le prepare unos cuantos artilugios mágicos. Como hoy no tiene clases extra, Tony planea meterse al calabozo de inmediato. La misión de esta vez consiste en recolectar 10 piedras mágicas de los monstruos del cuarto piso, por lo que necesita desesperadamente la ayuda de los inventos mejorados de Xavi. Antes de que se vaya, su amigo le pone un pan en las manos y le desea mucha suerte. Según las palabras del gran mago Mercedes, absolutamente todo en este mundo proviene de los calabozos. Por eso, aquellos que portan el poder de la magia deben explorar sus misterios para así convertir lo desconocido en su propio conocimiento. Como era de esperarse, la misión asignada por Nancy atrae a una multitud. De repente, el calabozo se sacude violentamente por una gran explosión causada por Simon. A pesar de que sus dos lacayos no dejan de lamerle las botas, este cretino todavía no se siente satisfecho. El monstruo que Tony derrotó por sí solo era muchísimo más fuerte que esto. Sin embargo, nuestro prota no puede evitar asombrarse por el poder destructivo del chico. Después de eso, Tony cambia de rumbo y se adentra aún más en el calabozo para cazar a su objetivo. Apenas salta por un acantilado, se topa frente a frente con 3 pingüinos gigantes que tienen acorralada a una estudiante. Sin pensarlo 2 veces, Tony lanza un tajo limpio y rápido, partiendo a los 3 monstruos en 6 pedazos, salvando así a la chica. Ella se queda con la boca abierta al ver a un guerrero de combate puramente físico dentro del calabozo. Tony se acerca rápido y le pregunta con tono amable si está herida. Ella le da las gracias de inmediato y se presenta como Iris, una estudiante de 4º año. Al mismo tiempo, en la academia, el profesor Lucas usa la magia de Edward como ejemplo para explicarles a los estudiantes en qué consiste la creación mágica. Aunque suena bastante fácil, en la práctica, subir de nivel de esta forma es casi imposible. Al escuchar esto, un estudiante exclama maravillado que Nancy es una completa genio. Incluso el propio Lucas admite que nunca en su vida ha escuchado de alguien capaz de crear 12 tipos de magia como lo hizo ella. Si revisamos toda la historia, Nancy podría ser considerada fácilmente como una de las magas más grandes que han existido. Al escuchar eso, los estudiantes no dejan de murmurar con asombro, concluyendo que la magia de hielo es la más poderosa de la actualidad. Stella tampoco puede ocultar su admiración. Sin embargo, su amiga de al lado se da cuenta de que en el fondo se muere de celos de Nancy porque tiene terror de que le robe a Tony. Al sentirse descubierta, Stella salta de su asiento súper avergonzada para defenderse. «No digas tonterías», grita ella. Pero como levantó demasiado la voz, el profesor la regaña en el acto. De vuelta en el 4º piso, Iris siente curiosidad y le pregunta a Tony si él es el chico del que todos hablan, al que apodan el inútil. Tony se rasca la cabeza un poco avergonzado, pero le devuelve la pregunta y le dice: «¿Tú crees que soy así?». Iris se queda callada unos segundos y niega con la cabeza.
Después de todo, sería incapaz de menospreciar al chico que le acaba de salvar la vida. Ella se da cuenta de que, aunque Tony no tiene magia, es alguien con una mente muy brillante. Luego, le confiesa que está ahí cumpliendo una misión de apoyo a la investigación para Nancy. Su mayor sueño es convertirse en una de las guardianas del cielo. Tony entiende a la perfección ese deseo, porque ninguno de los dos sabe cómo se ve el cielo de verdad. Lo que cubre este mundo no es más que una barrera gigante, un cielo falso creado por el poder abrumador de los Magia Vander. Según las leyendas, el día que esa barrera desaparezca, el mundo volverá a hundirse en la tragedia. Los estudiantes como él no solo cumplen misiones por sus propios sueños, sino por la firme convicción de que están ayudando a sostener el cielo que los protege. Iris le cuenta a Tony que una vez estuvo en grave peligro en el calabozo, y justo cuando pensaba que iba a estirar la pata, todos los monstruos se petrificaron en un abrir y cerrar de ojos. Fue en ese momento cuando conoció a la mismísima Nancy en carne y hueso. Solo de recordarlo, Iris se emociona muchísimo, y por eso está dispuesta a dar su vida por esa belleza. Pero mientras Iris habla sin parar, Carmen le señala a Tony algo en el suelo. Resulta que, al moverse, los Frost Locust siempre dejan pequeños trozos de hielo. Sin embargo, los pedazos aquí son enormes, lo que indica que hay uno gigante esperándolos más adelante. Es probable que esté escondido fuera del alcance de la magia de detección de Iris. Tony sabe que la magia es poderosa, pero no es perfecta, sobre todo dentro del calabozo. Por eso, confía más en su experiencia y en el equipo que lleva. De inmediato, carga a Iris en sus brazos para esquivar la emboscada de un Frosty Locust. Al ver el enorme tamaño del monstruo, Iris se da cuenta de que es un Frost Drake, una especie de alto nivel de los Frost Locust que vale 6 puntos, así que le ruega que se retiren. Como ningún ataque físico funciona contra esta bestia, la única forma de vencerla es con magia de largo alcance. Sin embargo, Tony le dice que no se preocupe, porque ya le ha pateado el trasero a muchos de estos. Tony prepara sus herramientas y se lanza a toda velocidad hacia el monstruo. Mientras la bestia le dispara rayos de hielo sin parar, Tony salta ágilmente a su espalda y cae en picada, dejándola completamente ciega a sus movimientos. Luego, se mueve rápidamente hacia la izquierda y no deja de dar vueltas hasta amarrar una cuerda alrededor de ese enorme cuerpo. La debilidad del Frost Drake es el fuego, así que Tony solo tiene que prender la cuerda y activar la bomba que acaba de ponerle. Problema resuelto. Una explosión brutal hace volar al monstruo de hielo en 1000 pedazos. Al ver todo esto, Iris se da cuenta de que los rumores sobre él no le hacen justicia, y ahora no tiene idea de cómo hacer su reporte. Tony la llama para avisarle que ya recolectaron un montón de piedras mágicas, por lo que ya pueden volver. De vuelta, Iris se quita el disfraz y abre la puerta para reunirse con los Magia Vander. Todos están muy preocupados porque los enemigos detrás de la barrera siguen al acecho. Por eso, necesitan reclutar a los mejores talentos para evitar que la profecía se cumpla. Jan le pregunta con urgencia si cómo Watcher logró encontrar a alguien útil. Sin pensarlo, ella recomienda a Tony para unirse a la torre, a pesar de que no puede usar magia. Elena suelta un suspiro molesta, ya que no quiere tener a otro perdedor cerca. Pero a Jan le da igual. Mientras sea útil, hasta un enano le sirve. Esto provoca una acalorada discusión entre los dos, hasta que Owen interviene para calmarlos. Como el festival de magia está a punto de empezar, sugiere que esperen los resultados antes de tomar una decisión. Apenas se van, Iris le dice a Nancy que ese chico del que le habló es realmente fascinante. Con ojos brillantes, Nancy admira la piedra mágica que acaba de recibir y susurra que siempre estará esperando a Tony en ese lugar. Para ingresar al Senado, los estudiantes necesitan conseguir 7.200 puntos de un total de 12.000. Solo así podrán soñar con el título de Magia Vander. En las pruebas, Simon usa su magia de fuego para calcinar a 2 golems a la vez. Por otra parte, Stella abre portales espaciales, lanzando enormes rocas directamente sobre la cabeza de los monstruos. Ambos pasan la prueba sin despeinarse. Simon logra 9.889 puntos y Stella consigue 7.340. Sin embargo, las cosas no son tan fáciles para Tony, quien recibe una lluvia de ataques constantes. Él intenta dar la vuelta para lanzar un golpe sorpresa por la espalda, pero se distrae por las burlas del público. Como resultado, Tony se come un puñetazo brutal del golem y cae al suelo. Mientras tanto, los demás estudiantes usan su increíble magia para destruir a los golems en un santiamén. La rubia Olivia usa magia de rayo y alcanza los 10.100 puntos. El peliazul Noah usa magia de viento y se lleva 10.075 puntos. Pero de todos ellos, el que más resalta es alguien que usa su magia para hacer florecer hielo en el cuerpo del golem. Y con una sola orden, los congela por completo. Él es Julius y acaba de lograr 10.048 puntos. Decidido a superarlos, Julius se planta frente a los dos que tienen mejor puntaje e intenta usar su flor de hielo como una declaración de guerra. Pero al instante, el viento de Noah la hace pedazos. Ellos tres son los prodigios de la academia, ya que todos superan los 10.000 puntos.
Por otra parte, con estos resultados, Tony apenas podría graduarse, y ni hablar de entrar al Senado. Mientras Tony está ahí, súper deprimido, Julius se le acerca y lo humilla sin tenerle ninguna lástima. Ya en la hora del almuerzo, Stella intenta animarlo y le dice que tiene que esforzarse al máximo para llamar la atención en el gran festival de magia, porque con sus puntos actuales, sus posibilidades de entrar al Senado son nulas. Sin embargo, entre los estudiantes corre el rumor de que ha habido casos en los que, sin llegar a los 7,200 puntos, algunos fueron reclutados para la torre. El Festival de Magia de Regarden se hace cada 2 años con un montón de pruebas, sirviendo de vitrina para que los magos de alto nivel fichen nuevos talentos. Es una verdadera guerra por la supervivencia. No es ninguna exageración decir que en este evento se decide tu pase al Senado. Entre ellos destacan los dueños de los cetros del trueno, la vida, el emperador de las llamas y la princesa de hielo. Y aunque el rey de la luz no estará, los 4 Magiavander actuales sí se presentarán. Esto significa que cualquiera tiene la oportunidad de ser elegido por ellos. Pero Tony cree que personas de ese nivel jamás se fijarían en un perdedor que ni siquiera tiene los puntos para graduarse. Al oír eso, Stella le habla sobre los Watchers, quienes se encargan de evaluar y seleccionar a los estudiantes dignos de subir a la torre. De hecho, son considerados como una de las 7 leyendas de la academia. Este año, Tony solo planea ayudar en el equipo de apoyo en lugar de competir. Todavía no puede olvidar la pesadilla de su segundo año, cuando participó, y todo resultó en un absoluto desastre. En ese entonces, la multitud enfurecida lo abucheó y le lanzó basura. Al escucharlo, Stella tiene que admitir que el festival de ese año fue una pesadilla que dejó a Tony con un trauma enorme. Aún así, le cuenta que escuchó el rumor de que esta vez vendrán muchos cazatalentos de otras ciudades. Si no logran llegar a la torre, los estudiantes todavía tienen muchas otras opciones. Stella estaba por decir algo más cuando, de pronto, descubre unas escaleras secretas detrás de los casilleros. Resulta que llevan a un sótano donde varios estudiantes se juntan para apostar en el próximo festival de magia. Allí, Tony se sorprende al ver que Simon también está presente. De inmediato, sus 2 amigos bocones sueltan la sopa, diciendo que Simon está furioso porque su cuota de apuestas es mucho más baja que la del top 3. Simon se voltea y les grita, atrayendo las miradas de todos. Mientras tanto, Stella se ríe por lo bajo, ya que resulta que este chico también está babeando por Olivia, igual que el resto. Avergonzado, Simon intenta excusarse diciendo que todo es culpa de sus bajas notas en el examen escrito, pero que si hablamos de poder mágico, está muy seguro de que no tiene nada que envidiarle a los 3 mejores. Tras decir esto, se va echando humo por las orejas. Más tarde, apenas termina la última clase del día, Stella pensaba acompañar a Tony al calabozo a cazar monstruos. Por mala suerte, hoy el chico tiene turno en el local de Gina, lo que deja a Stella tan triste que se tira sobre su pupitre. Allá, en el rincón más olvidado de Regarden, están los barrios bajos de Slumland. Como siempre, mientras Gina prepara la comida, Tony le sirve cerveza a los clientes enanos. El viejo Donald le comenta que se está matando trabajando, ya que por la mañana reparte periódicos, por la tarde va a clases y por la noche atiende con Gina. Tony solo sonríe y le explica que, como no tiene beca, debe trabajar duro para poder pagar sus estudios. Inesperadamente, Donald le dice que participar en el festival de magia deja muy buen dinero. Sin pensarlo, Tony agita las manos y dice que mejor pasa de eso. Hoy, Tony también le agradece muchísimo a Xavi por venir a ayudar en el bar, ya que otro empleado faltó de repente. Los otros enanos aseguran que Tony solo hace el trabajo de 3 personas, así que Gina no tiene por qué preocuparse. Mientras recogen las mesas, Xavi le pregunta por qué decidió trabajar con los enanos, sabiendo que no pueden pagarle muy bien. Le sugiere pedirle ayuda al profesor Lucas para buscar algo mejor, pero Tony le responde que no quiere molestarlo y que además, de verdad disfruta estar con los enanos. Son alegres, les encanta tomar, son súper habilidosos y sobre todo siempre lo reciben con muchísimo cariño, no como en otros lados. Justo en ese momento entran unos nuevos clientes que, con aires de grandeza, dicen que el lugar es un asco. Al ver a Tony detrás de la barra, Julius se ríe a carcajadas y se burla, diciendo que un inútil y unos salvajes hacen la pareja perfecta. Donald se levanta de golpe, furioso, pero un amigo suyo lo detiene. Julius lo mira con total asco y le suelta que los enanos son solo basura de otro mundo, por lo que no tienen ningún derecho a alzar la voz. Hace mucho tiempo, cuando el hogar de los enanos fue destruido por invasores del cielo, tuvieron que refugiarse en el mundo de los humanos. Desde entonces, sufren una terrible discriminación. Si tan solo se atreven a ponerle un dedo encima a un mago, perderían su derecho a vivir en este lugar para siempre. Por eso a Donald le hierve la sangre, pero no le queda de otra que tragarse su orgullo frente a esos niñatos arrogantes. Sin embargo, mientras más callan, más se aprovechan esos tipos. Apenas le sirven el plato de frijoles, lo rechazan con asco diciendo que apesta a sudor de enano. Tony se quita el delantal, se planta frente a Julius y le exige que retire lo que acaba de decir.
Esos frijoles son el fruto de muchísimo esfuerzo en tierras secas y muertas. No son algo de lo que él y sus amigos puedan burlarse. Pero ese idiota cruza la línea y patea el plato de frijoles directamente sobre el cuerpo de Tony. Sus dos lacayos intentan hacerse los rudos, pero en un parpadeo, Tony los agarra del cuello y los estampa contra el suelo. Para Tony, la actitud basura de estos tipos los hace peores que malditos animales. Hirviendo de rabia por la humillación, Julius saca su varita mágica y se lanza a atacarlo. Pero Tony lo esquiva. El maldito ataca con más fuerza, logra inmovilizar los brazos de Tony contra la pared y presiona la varita directo en la flor de su pecho, listo para acabarlo. Sin embargo, la mirada tan fría y firme de Tony hace que Julius se acobarde y cambie de opinión. Humillarlo en pleno festival mágico es la única forma de quedar satisfecho. De inmediato, Tony rompe la capa de hielo, toma la varita de su rival y acepta el desafío. Julius, lleno de emoción, le advierte que si pierde, tendrá que largarse de la academia para siempre. Tony no se deja intimidar y pone su propia condición. Si él gana, Julius tendrá que pedirles disculpas al tío Donald y a los demás. Finalmente, llega el día del festival mágico, y el ambiente en la plaza, y se vuelve más vibrante que nunca. Los reclutadores ya se han mezclado entre la multitud para empezar a buscar a los candidatos más prometedores. Por su parte, el director Alan no puede evitar asombrarse por la increíble rapidez con la que trabaja la torre. El festival arranca con la competencia de montar dragones. Olivia toma la delantera y es casi seguro que se llevará el campeonato. Mientras tanto, Iris comenta que este año el evento ha traído incluso a magos que no pertenecen a la torre. Como era de esperarse, Olivia reafirma su nivel al mantener su récord invicto en su categoría. Justo después, Iris se despide, ya que tiene que ir a animar a su superior favorito. Por otra parte, el equipo de Simon está súper emocionado tras inscribirse en la prueba de ataque a la corona. Resulta que Simon recibió una invitación de Stella, y el chico está que no cabe de la emoción pensando que la chica por fin lo eligió a él en lugar de a Tony. Sin embargo, al llegar al lugar, se topa de cara con Tony, lo que hace que Simon se ahogue de la rabia. Para participar en esta categoría se necesitan más de 21,000 puntos acumulados, así que Stella solo invitó a Simon para cumplir el requisito y dejar que Tony compita. Al darse cuenta de esto, Simon explota de furia y le grita de todo a Tony por no saber cuál es su lugar. Al recordar cómo Tony lo humilló en el calabozo, rabia arde con mucha más fuerza. De vuelta en la arena, el comentarista presenta a la persona que tiene al lado, nada más y nada menos que el profesor más odiado de la academia. El hombre conocido como la Serpiente Oscura, la peor pesadilla de muchísimas generaciones de estudiantes. El pobre presentador está súper incómodo por tener que sentarse junto a un tipo tan intimidante, mientras Edward voltea la cámara y les advierte a sus futuros alumnos que se preparen para sufrir en su clase. Pero volvamos al evento principal de hoy, el ataque a la corona. De inmediato, el grupo de espíritus comienza a lanzar un hechizo masivo para crear las diferentes zonas del campo de batalla. El terreno incluye una zona volcánica, un lago, un desierto, praderas y una espesa jungla. A diferencia de las rondas anteriores, esta prueba exige equipos de 3 integrantes. Los participantes empezarán en los bordes e irán avanzando hacia la plaza central. Justo allí hay una corona, y el equipo que logre tomarla será el ganador. Pero ojo, el peligro no solo está en el clima extremo, sino en la gran cantidad de trampas mortales puestas por los profesores. Los equipos pueden elegir el camino más corto al centro, pero también tienen total libertad para atacar a sus rivales. Por eso, esta es considerada la prueba más brutal de todo el festival. El profesor Edward agrega que este desafío evalúa el combate real, así como la capacidad de los alumnos para conquistar calabozos. Los reclutadores tienen los ojos bien puestos en esta etapa para encontrar a las verdaderas joyas. Por ahora, Noah del equipo 12 y Julius del equipo 9 se roban toda la atención. Además, el equipo 6 también da de qué hablar por sus pésimas estadísticas, ya que tienen a un competidor con gran potencial como Simon, junto a alguien considerado un bueno para nada, Tony. Todos los equipos arrancan la prueba desde la zona del desierto. Al ver a Tony en la línea de salida, el profesor Lucas se sorprende muchísimo e intenta convencerlo de no hacer una locura. Pero, aunque todos se burlan de él, Tony está totalmente decidido a ganar esta vez. Al ver que no puede hacerle cambiar de opinión, el profesor Lucas lo deja trazar su propio camino. Apenas inicia la prueba, los equipos se topan de golpe con la primera trampa, el bosque de los golems. La cámara enfoca a Tony del equipo 6 lanzándose al ataque, y todos en el público estallan en carcajadas. ¿La razón? En la prueba práctica, el chico no pudo hacerle ni un rasguño a un golem. Sin embargo, esta vez Tony aprovecha la magia de Stella para crearse unos guanteletes de roca, y gracias a esto, de un solo puñetazo destroza a un grupo entero de golems. Esto deja a todo el mundo con la boca abierta. Solo el profesor Edward ya sabía que las cosas terminarían así. De este modo, Tony arrasa con todo a su paso y hace que el equipo 6 cruce el bosque en primer lugar. Justo en ese momento, los recuerdos del calabozo invaden la mente de Simon.
El chico simplemente no soporta la idea de haber sido salvado por ese inútil. Por eso, se la ha pasado entrenando a muerte para volverse aunque sea un poco más fuerte. Y aún así, el tipo que más odia lo acaba de superar como si nada, robándole toda la gloria que tanto deseaba. El equipo 6 avanza directo al desierto, pero una lluvia de rocas mágicas empieza a caer sobre ellos. Tony respira profundo, golpea el suelo con fuerza para levantar un muro de roca como escudo, y luego salta por los aires. Combinando sus ataques con la magia de Stella, crea un montón de espadas y las lanza con toda su fuerza contra las trampas, destruyéndolas en un abrir y cerrar de ojos. La última trampa gigante sigue disparando rocas, pero Tony le manda un corte preciso y la hace pedazos. Los alumnos que desprecian a Tony dicen que solo tuvo suerte. Pero, por otra parte, los reclutadores quedan fascinados con él, notando que se mueve como un verdadero veterano de los calabozos. El profesor Edward se da cuenta de que Tony, gracias a su experiencia, eliminó cualquier movimiento innecesario y evadió las trampas por puro instinto. Desde las gradas, Iris grita a todo pulmón apoyando a Tony, sin importarle que todos la miren raro. Mientras tanto, los demás equipos hierven de la rabia al ver que el equipo 6 los dejó atrás, pero rápidamente caen en las trampas también escondidas. Julius se pregunta por qué hay tanto ruido, y sus 2 secuaces le avisan que el equipo del fracasado va en primer lugar. En vez de enojarse, Julius sonríe de forma sádica, diciendo que deben prepararles una bienvenida inolvidable. Al mismo tiempo, el grupo de Tony entra a la zona final. Un bosque mágico muy oscuro, repleto de trampas pegadas unas a otras. Tony se da cuenta de que las trampas se activan en cadena, así que usa su espada para alterar los círculos mágicos, y todo sale según su plan. Solo tiene que quedarse parado y ver cómo las trampas se destruyen entre sí. El profesor Edward, quien diseñó esa trampa tan cruel, se queda mascando la rabia ante la increíble demostración del chico. Según las reglas del ataque a la corona, mientras más te acercas al centro, más enemigos hay. Las batallas casi siempre estallan en el bosque, así que Tony quiere llegar primero para tomar la ventaja. Pero, de repente, un pilar de hielo impacta a Tony mientras corre. Menos mal que solo atravesó su capa, porque si no lo convertía en una dona. Al ver a Julius, Stella se sorprende muchísimo, ya que no entiende cómo logró llegar antes que ellos. Con su típica arrogancia, Julius invoca una lluvia de pilares de hielo directo hacia Tony. El chico intenta mantener la calma y corre a toda velocidad para esquivarlos, buscando una abertura para contraatacar. Pero, desde atrás, Simon activa su magia de fuego. Con una mirada asesina, Simon lanza su ataque sin avisar. Así que Stella levanta rápido un muro de piedra para proteger a Tony. Las llamas devoran una gran parte del bosque y provocan un fuerte temblor que se siente hasta en las gradas. Tony huye tambaleándose en medio de aquel mar de fuego, sin entender muy bien qué acaba de pasar. Lo único que ve enfrente son unos cuantos troncos ardiendo. En ese instante, Stella comprende que el objetivo de Simon no era solo Julius, sino también Tony. Súper furiosa, le grita preguntándole qué diablos le pasa por la cabeza. Resulta que Simon se dejó usar por Stella todo este tiempo en silencio, solo para esperar este momento exacto. Simon le declara la guerra a Tony, dejándolo totalmente confundido. Stella intenta intervenir, pero un muro de hielo creado por Julius le cierra el paso. Es increíble que este pelo verde siga con vida tras recibir de lleno el cañonazo de Simon. Como Tony está distraído, Simon aprovecha y le manda volar la espada de las manos de un solo golpe. Tony intenta razonar con él, pero no sirve de nada, así que la única opción es usar la fuerza. A los ojos de Simon, Tony es un ser tan patético que le provoca asco. Resulta que, en el pasado, Simon le exigió a Tony que fuera su sirviente, pero este lo ignoró por completo. Simon lo persiguió muy enojado, y lo único que recibió fue una mirada vacía y una petición de Tony para que lo dejara en paz. Desde ese preciso instante, Simon entendió que Tony solo tenía un objetivo en mente y nada más. Y a partir de ese día, Tony se convirtió en la persona que Simon más odia en el mundo. Volviendo al presente, Tony corre a toda máquina esquivando la lluvia de ataques de Simon. Tony agita su espada para defenderse, pero una cuerda de fuego lo enreda y lo deja colgado boca abajo. Apenas logra cortar la cuerda cuando Simon ya le está lanzando otro golpe, pero Tony alcanza a bloquearlo con la espada. Simon se burla de Tony diciéndole que solo sabe huir como un animal acorralado, y le grita que si tiene las agallas, ¡que lo ataque! Sin embargo, por más que lo provoque, Tony se niega a pelear contra un compañero de equipo. Aún así, la terquedad de Simon por matarse a golpes hace que Tony comience a dudar. Todo este drama del equipo 6 se está transmitiendo en vivo en la plaza. El profesor Edward, por su parte, se la está pasando de lo lindo, sin importarle en lo absoluto por qué empezó esta guerra civil. Los reclutadores tampoco entienden por qué Simon está actuando como un loco. Justo en ese momento, Iris aparece de la nada y le pide a Xavi sentarse con él. Xavi se queda con la boca abierta al ver que Tony tiene una fanática tan intensa. Iris le confiesa que al principio no le importaba mucho, pero que ahora Tony realmente le llama la atención.
Al escuchar esto, Xavi se lleva las manos a la cara impresionado por la fama de su amigo. Y deja muy claro que él sigue siendo el fan número 1 de Tony. Mientras tanto, Stella sigue en pie tras el ataque de Julius. La chica intenta detener a esos dos idiotas para que no se maten a golpes, pero Julius no la deja avanzar. Es entonces cuando el público se da cuenta de algo súper bizarro. Julius está apareciendo por todos lados en el mapa, donde hay gente. Ahí está ese pesado fastidiando. Los demás pueden estar muertos de miedo, pero Noah sabe perfectamente que ese dolor de cabeza lo buscará tarde o temprano, así que se prepara para devolverle el favorcito. El círculo mágico se activa y destruye al instante a este odioso villano. Sin embargo, ese no es el verdadero Julius, sino una copia falsa. Ahí es cuando Noah se da cuenta de que Julius todavía esconde unas bajo la manga, su técnica secreta, Maya Vander. Mientras tanto, los dos vicecomandantes de la academia están observando todo el ambiente del festival, pero no tienen ni idea de cómo reportar semejante caos en el torneo. Por otra parte, Tony sigue sin entender por qué Simon siempre busca la forma de hacerle la vida imposible. El pobre Tony sabe muy bien que es un inútil, así que no le pide aprobación a nadie. Por eso solo quiere que todo el mundo lo deje en paz, especialmente este pesado de Simon. Tony solo quiere llegar a lo más alto de la torre para reencontrarse con su amiga Nancy, así que rendirse no es una opción. Justo en ese momento, Simon empieza a recitar el hechizo para invocar a su Fénix de Fuego y le ordena lanzarse directo contra Tony. Nuestro prota pensaba que cortarle un ala y luego atacar a Simon le daría la victoria. Pero, ¿qué va? La velocidad de regeneración de ese pajarraco es brutal. Si quiere detenerlo, tiene que destruir sí o sí la piedra mágica que lleva en el cuerpo. Tony queda acorralado entre la espada y la pared cuando el tipo y el Fénix lo atacan al mismo tiempo. Logra esquivar las llamas del pájaro, así que se concentra únicamente en contraatacar a Simon. Resulta que la función principal de esa ave es servir de escudo para ganar tiempo mientras su amo recita los hechizos, y además sirve para multiplicar los ángulos de ataque. Pero Tony, ni corto ni perezoso, usa una sola mano para desviar el ataque de fuego de Simon hacia atrás, provocando una explosión con una onda expansiva tremenda. El profesor Edward se da cuenta de que esta coordinación tan perfecta pone a Simon muy por encima del nivel de un estudiante normal. Incluso los cazatalentos de magia de fuego quedan fascinados con él. Según los reportes de los Watcher, aunque Simon tiene un buen nivel, sigue estando por debajo del top 3 de la academia. Todos se preguntan qué clase de motivación lo empujó a romper sus propios límites de esta manera. Sin duda, esta es una información súper valiosa para reportársela al Emperador de las Llamas. A estas alturas, tanto Tony y Simon ya están exhaustos. Sin embargo, Simon le exige a Tony que libere todo su poder, tal como lo hizo cuando derrotó a ese Sentinel. Tony no entiende por qué demonios tienen que pelear sin ningún motivo aparente, pero esto solo hace enfurecer más a Simon, ya que después de tratar a Tony como basura tantas veces, al prota parece importarle un comino. Obviamente, Tony sí siente enojo y resentimiento, y muchísimas veces ha pensado en vengarse, pero su prioridad número 1 en este momento es derrotar a Julius. Al escuchar esto, Simon se arde todavía más. ¿Quién diría que un tipo tan arrogante como él estaría tan desesperado por un poco de atención? Si alguien de afuera los viera, hasta pensaría que este sujeto está enamorado. A Simon le importa un bledo lo que le pase a Tony. Él solo quiere tener un combate en serio justo aquí y ahora. Como no hay forma de razonar con este loco, Tony se prepara para ir con todo y enfrentar ese ataque de área masivo que viene junto con el pajarraco al mismo tiempo. En cuanto logra leer la trayectoria de los ataques, Tony se lanza al frente, deja la defensa de lado y apunta directamente hacia la piedra mágica del ave. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de decidir al ganador, ¡pum! Stella levanta un muro de piedra que los frena en seco. La chica aparece con la ropa toda destrozada y les dice que Julius desapareció después de que ella le diera una paliza. Simon se queda con la boca abierta, escandalizado de que una señorita de la nobleza como Stella se atreva a andar enseñando tanta piel en público. Stella le dice a Tony que se adelante rápido para enfrentarse a Julius. Cuando Simon intenta detenerlo, Stella lo insulta de arriba a abajo. Nuestro prota, todo un caballero, le pone su chaqueta a la chica y se va, dejando a Stella roja como un tomate y a Simon que se lo lleva el diablo del coraje. Después de superar un montón de trampas, por fin están a punto de aparecer las primeras caras conocidas en la plaza. El primero en llegar es el equipo número 9, liderado por Julius. Cuando todos pensaban que la corona de la victoria ya estaba en sus manos, Tony cae del cielo listo para armar un duelo 1 contra 1 con ese infeliz. Mientras tanto, en lo alto de la Torre de los Magos, Nancy sigue sentada junto a la ventana como de costumbre. Parece que está reflexionando muy seria, pero la verdad es que está babeando de sueño. La vicecomandante de hielo, Sajita, tiene que darle un golpecito en la cabeza para despertarla. Y es que si sigue durmiéndose así todos los días, y alguien de abajo la llega a ver,
se le va a caer toda su imagen de chica ruda. Después de eso, le piden que revise los reportes sobre los talentos más prometedores. Entre todos ellos, hay un mago de hielo que llama muchísimo la atención. Y adivinen quién es. Exacto, Julius. No se descarta en absoluto la posibilidad de que este chico se convierta en el sucesor de Nancy en el futuro. De vuelta en la arena, la batalla por la corona está llegando a su clímax. En este momento, Tony está enfrentándose él solito a todo el equipo de Julius. Mientras no para de burlarse de nuestro prota, Julius desata una ráfaga de hielo que cubre todo el campo de batalla. Tony siente que los 3 miembros del equipo enemigo lo están acorralando como si fuera el relleno de un sándwich. Sin dudarlo, esquiva un pilar de hielo que iba directo hacia él, lanza un contraataque en esa dirección y se abalanza directo hacia Julius. Pero, ¡oh sorpresa! Todo esto no era más que una trampa fríamente calculada. Cuando la niebla se disipa, no solo Tony, sino el público entero se queda con la mandíbula en el suelo al ver que ahora hay 5 Julius en el campo. El muy desgraciado le advierte con toda la calma del mundo que la copia que tiene enfrente está a punto de explotar. Y dicho y hecho, una tremenda explosión estalla al instante, dejando a Tony completamente congelado en su lugar. Sin embargo, lo más impactante de todo es que el tipo de magia que está usando Julius es ni más ni menos que una técnica secreta creada por la genio Nancy. De las 12 magias especiales que ella inventó, la técnica que acaba de usar este presumido es precisamente la primera de ellas. Este hechizo sirve para crear clones de hielo que son una copia exacta del original. Tony, furioso, le exige saber cómo diablos es capaz de usar la magia de Nancy. Y la respuesta del tipo es más simple que el agua. Todo es gracias a su increíble talento. En este preciso momento, Julius siente que ya casi tiene el título de Maya Vander en sus manos, e incluso tiene la audacia de creer que podría derrotar a la mismísima Nancy. Tony se pone furioso, destroza el bloque de hielo y se lanza a toda velocidad contra Julius. Pero la aparición constante de más clones le complica muchísimo la vida. Julius se muestra súper presumido, alardeando de cómo puede controlar a sus clones con una fluidez impresionante. Incluso hace que 3 de ellos trabajen en equipo para formar una barrera mágica, dejando a Tony atrapado en su interior. Justo después, el muy infeliz invoca un gigantesco bloque de hielo y se lo deja caer directamente en la cabeza a nuestro prota. Todos los presentes en el estadio se quedan maravillados ante la brutal demostración de poder de este chico. Julius declara con toda la arrogancia del mundo frente a los cazatalentos que tarde o temprano se convertirá en el digno sucesor de Nancy. El público estalla en gritos y aplausos al ver este nivel tan abrumador. Básicamente, está usando a Tony como un simple saco de boxeo para lucirse ante todos. Sin embargo, cuando más estaba celebrando, Tony hace pedazos esa gruesa capa de hielo y sale caminando como si nada. Con una calma aterradora, le da las gracias a Julius por ayudarle a enfriar su cabeza. Y es que, cada vez que mencionan a Nancy, Tony pierde los estribos con mucha facilidad. Julius, recontraardido, le lanza 3 enormes bloques de hielo para aplastarlo, pero falla miserablemente. Para colmo de males, Tony despacha en un abrir y cerrar de ojos a los 2 secuaces principales del equipo. Luego, aprovecha el caos provocado por los ataques mágicos para esconderse y lanza un ataque sorpresa justo en el punto ciego de Julius. Esta jugada nos resulta bastante familiar, ya que el mismísimo profesor Edward cayó en esta misma trampa. En ese instante, todos los clones de Julius se hacen añicos al mismo tiempo. ¿La razón? Tony descubrió su secretito. El muy cobarde dependía de la energía de sus compañeros para mantener a las copias. Julius apenas había rozado la superficie de la magia de Nancy. La verdad es que no le llegan ni a los talones a la versión original. Además, lo que nuestra genio del hielo siempre ha deseado nunca fue un sucesor, sino una espada con la cual luchar codo a codo, protegiéndose la espalda mutuamente. Desde el principio, Tony se dio cuenta de que el hielo de Julius estaba lleno de fallas. Esta magia exige un nivel de control bestial, por lo que el chico estaba obligado a depender de su equipo para que funcionara. Al verse desenmascarado y humillado frente a todos, Julius decide que tiene que cerrarle la boca a Tony congelándolo para siempre. En su estado actual, Julius solo puede controlar un máximo de 4 clones. Y sin el apoyo de su equipo, esas copias no son más que catapultas fijas que no se pueden mover, aunque el muy iluso sigue creyendo que Tony no podrá adivinar cuál es el cuerpo original. Pero qué equivocado estaba. Tony se lanza directo hacia él y le suelta un espadazo. Julius se muere de miedo y levanta un muro de hielo por puro instinto, pero aún así se lleva un buen golpe en el estómago que lo deja retorciéndose de dolor. Resulta que Tony usó la temperatura para identificar cuál era el cuerpo original. Su pésimo control hacía que la energía se filtrara, dejando un rastro de hielo a cada paso, igualito que la técnica de Frost Lucas. Julius casi se sale de sus casillas. No puede creer que este don nadie conozca los secretos de esta magia, incluso mejor que él mismo. ¡Qué mala suerte para este pobre diablo! De toda la gente que podía provocar, fue a meterse con el amigo de la infancia de Nancy. Ambos fueron niños abandonados que crecieron juntos en el mismo orfanato.
Por eso, Tony comprende la magia de esa chica mejor que cualquier otra persona en el mundo. Y aunque todavía no puede igualar su nivel, Tony conoce a la perfección todas las fortalezas y debilidades de la magia de Nancy. Para rematar la humillación, le deja bien claro a Julius que esa técnica de la que tanto presumía fue creada por Nancy cuando apenas tenía 2 añitos. Por ende, es un hechizo súper inmaduro y lleno de puntos ciegos. Enterarse de que su máximo poder es equiparable al de una niña de 2 años deja a Julius en estado de shock. Se echa a reír como un completo desquiciado e invoca a 8 clones de un solo golpe. A este punto, a Julius ya le importa un comino el control. Su único objetivo es aplastar a Tony usando la fuerza bruta y la superioridad numérica. Pero Tony se disculpa de antemano, ya que desde que eran niños, él estaba acostumbrado a enfrentarse él solito contra 10 clones de Nancy. Julius, escupiendo sangre del coraje, le lanza una lluvia de bloques de hielo. Nuestro prota los esquiva todos con elegancia, va destrozando a los clones de su rival uno por uno. Y finalmente, Tony se lanza al frente y le acomoda un derechazo brutal directo en toda la cara a Julius. Esta remontada épica hace que el estadio entero estalle en una locura total. El chico que todos tachaban de inútil acaba de derrotar a un estudiante de élite con más de 10,000 puntos acumulados. Mientras Xavi se queda mudo de la impresión, Iris no para de saltar y bailar celebrando la victoria. Por su parte, el profesor Lucas por fin puede soltar un suspiro de alivio. A estas alturas del partido, ya no hay absolutamente nadie que pueda impedir que Tony se corone como el gran campeón. Sin embargo, ¡sorpresa! Resulta que Noah aprovechó que todos estaban distraídos con la pelea para adelantarse y robarles el premio en sus propias narices. Al final del día, después de tantos golpes, explosiones y drama, el ganador definitivo resulta ser el equipo número 12 del participante Noah. Al ver esto, Sajita corre a informarle a Nancy, pero quién sabe por qué, la chica de hielo empieza a temblar como gelatina y pregunta desesperada si existe alguna forma de alterar el pasado o borrarle la memoria a la gente. Resulta que Nancy nunca tuvo la intención de hacerle bullying a Tony, simplemente quería mantenerlo solo para ella. Pero claro, jamás se imaginó que su mejor amigo terminaría ventilando todo su vergonzoso pasado frente a medio mundo en pleno torneo. Al ver a Julius tan golpeado, Simon se convence aún más de que tiene que derrotar a Tony. Por otra parte, Stella está súper feliz de que Tony siga a salvo, a pesar de haber perdido. Sin embargo, Tony logra mantener su promesa de vencer a Julius. Hoy, el señor Donald y los enanos organizan una fiesta para agradecerles. Cuando ya todos están medio borrachos, Tony y el señor Donald siguen brindando como si nada. Él le pregunta si algún reclutador ya se ha fijado en el chico. Pero Stella suspira y le contesta que absolutamente nadie. Y es que su equipo no solo tiene problemas internos, sino que tampoco logró ningún resultado destacado. Al señor Donald no le parece nada grave, porque después de todo, Tony consiguió la victoria y hasta recibieron una buena disculpa de Julius. Por si fuera poco, el local ahora tiene a una nueva ayudante. Aunque no es muy rápida que digamos, es mejor que nada. Mientras todos disfrutan de la fiesta, el profesor Lucas se ve bastante preocupado. Que Tony haya llamado tanto la atención en el torneo de magia podría no ser algo tan bueno. Y justo como lo sospechaba, al día siguiente, un montón de personas se acercan para invitar a Tony a sus equipos. Hace unos días, lo miraban de menos, y ahora todos cambian de actitud de la noche a la mañana. En este momento, Stella por fin entiende a lo que se refería el profesor Lucas, así que sale de inmediato a regañar a toda esa gente. Cualquiera pensaría que Tony se iba a enojar, pero resulta que el chico está súper emocionado porque es la primera vez que todos lo reconocen. Otra estudiante se da cuenta de que Stella solo quiere quedarse con Tony para ella sola, así que se adelanta, le toma la mano y lo invita a explorar el calabozo. Pero Stella no se queda de brazos cruzados, se mete en el medio, abraza a Tony por los hombros y pone la excusa de que mañana ya están ocupados porque van a tener una cita. Ya en la noche, Stella todavía no entiende por qué se le escapó decir eso. Daisy le prepara una taza de cacao caliente a su amiga y le aconseja que se prepare muy bien. Le dice que con solo ponerse ropa linda, esa mentirita podría convertirse en realidad. Por otro lado, al enterarse de que Tony va a ir de compras con Stella, Xavi pone una cara de pocos amigos. Y la verdad, no sé. A la mañana siguiente, Stella se pone su ropa más linda y espera a Tony en la plaza. Apenas se ven, él le dice que su ropa y peinado le quedan increíbles, y ella se muere de la emoción. Estaba segura de que hoy disfrutaría lo grande con su crush. Pero no, Xavi aparece de la nada y deja a Stella con cara de tonta, sin entender qué pasa. Resulta que ayer mismo él le propuso ir de compras, y Tony aceptó. Y por si fuera poco, Xavi le agarra la mano a Tony con todo el descaro del mundo y se adelanta. Esto hace que Stella pase de ser la protagonista de un romance a un personaje de relleno en un anime yaoi. Cada vez que intenta acercarse a Tony, ese rubio entrometido se interpone. Durante toda la salida, Stella queda como un tremendo mal tercio, conformándose con mirar desde lejos y morir de envidia. Cuando se sientan a descansar, Stella empieza a dudar si estos dos son solo simples amigos. Hasta piensa que Xavi podría ser una chica disfrazada,
Pero Tony le asegura que su amigo es un hombre de verdad, porque ya le vio su tremenda espada cuando se bañaron juntos. Es cierto que Xavi es demasiado cariñoso, pero así ha sido desde que se conocieron. En ese momento, Xavi regresa y le da un vaso de agua a Stella, mientras que él comparte su bebida con Tony. Al ver que el ambiente se pone muy tenso, Tony se excusa diciendo que va a darle mantenimiento a su espada, y deja a estos dos a solas. Apenas su crush desaparece de la vista, Stella va directo al grano. Xavi tampoco se anda con rodeos, y confiesa que ama a Tony más que a nadie en el mundo, y le deja claro que los sentimientos de ella no le llegan ni a los talones a los suyos. Al escuchar eso, Stella se vuelve loca de rabia, y le grita que ella y Tony ya se abrazaban desde hace 4 años, pero a Xavi no le importa, porque presume que, hasta el día de hoy, se baña con Tony todas las noches. Así se la pasan peleando a muerte, sin que ninguno quiera dar su brazo a torcer. El ambiente huele a peligro mientras la batalla entre estos dos Sims empedernidos da inicio. Por su parte, Tony apenas sospecha que sus amigos actúan raro, pero no tiene ni la más mínima idea de que él es la causa de esta guerra campal. Mientras caminaba sin rumbo, Olivia aparece de repente y le pide a Tony que la acompañe a la casa de té, donde los mejores estudiantes los están esperando. Olivia le informa que el programa de combate real comenzará a partir del segundo semestre del último año. Ella propone que los 5 formen un equipo para ir a conquistar la mazmorra. Sin embargo, Simon no soporta ver a su rival ahí y se queja amargamente. Julius, por otro lado, no logra entender qué es lo que trama Olivia. Tony, mientras tanto, no entiende un demonio de por qué lo trajo a este lugar tan peligroso. Simon está a punto de irse a los golpes, pero justo en ese momento, Noah crea una ilusión de un jardín de flores para frenarlo. Según él, un mago no debe comportarse como un enano salvaje. Olivia les explica que Tony fue quien mejor se lució en el torneo de magia. Él tiene habilidades superútiles para explorar la mazmorra, y por eso lo invitaron. Pero Julius salta de inmediato, quejándose de que alguien que no usa magia solo será un estorbo para el equipo. Simon tampoco quiere volver a estar en el mismo equipo que Tony, ni de broma. Solo Noah mantiene la cabeza fría y les advierte que no dejen que sus rencores personales arruinen los beneficios del grupo. Además, ¿quién en su sano juicio menosprecia a alguien que ya le pateó el trasero? Tony tiene la fuerza de un enano y la velocidad de un monstruo. Aunque su estilo no sea el más elegante, su espada ya destrozó los bastones de Simon y Julius. Por otra parte, si la mismísima número 1, Olivia, lo reconoce, no hay motivo para rechazar a alguien tan útil. Olivia es sincera y confiesa que solo quiere usarlos a todos para subir a la torre como la estudiante líder. Un reclutador ya se puso en contacto con ella para asegurarle un puesto luego de graduarse. Aunque para Olivia, mientras sigan siendo estudiantes, no son más que simple mercancía barata que nadie quiere comprar. La familia de Olivia sufre de una maldición de vidas muy cortas. Por eso mismo, ella está obligada a conseguir un logro impresionante para evitar que su clan desaparezca. Les dice que, si todos están de acuerdo en que este plan les conviene, tiren la moneda que tienen en la mano dentro del vaso frente a ellos. Los otros 3 aceptan el trato de inmediato, sabiendo que hay más para ganar que para perder. Poco después, Tony se reúne con sus amigos para avisarles que ya forma parte del equipo de Olivia. Solo faltan 10 días para el examen de combate real. El profesor Lucas les da un par de datos extra a los alumnos. Las restricciones desde el piso 7 hasta el 10 de la mazmorra serán anuladas por completo. Aquellos que logren derrotar a enemigos de nivel 5 ganarán muchos puntos. En esta prueba práctica, los estudiantes tienen la oportunidad de acumular más de 1000 puntos, y si logran vencer al jefe del piso, la recompensa será brutal. Por supuesto, a mayor recompensa, mayor es el peligro. El año pasado, 4 alumnos pasaron a mejor vida por culpa de los monstruos. Obviamente, los profesores siempre vigilan la mazmorra, pero nadie está a salvo de los imprevistos. El profesor Edward les pide que no persigan el título de Magia Vander de forma ciega, sino que demuestren una voluntad de hierro y reconozcan sus propios límites. Después de eso, Stella no se queda atrás y se une junto con Tony al equipo de Olivia. Aunque no estaba invitada, donde está Tony, ahí está Stella. Como los ingenieros mágicos solo pueden quedarse en el campamento, Xavi le preparó a su amigo un montón de objetos mágicos. Por su parte, el profesor Edward anuncia que el examen durará una semana. Todos tienen que sobrevivir en el calabozo, y los profesores siempre estarán listos para ayudar a los alumnos si deciden retirarse. Mientras tanto, el portador del cetro del emperador de las llamas, Owen, recibe la noticia de que el examen práctico general ha comenzado oficialmente. El vicecomandante de la facción de fuego cree que, en este momento, el único digno del puesto más alto es Owen. Su rey aún no ha regresado, aunque la barrera actual ya desapareció. Justo en ese momento suena la señal y el equipo se pone en marcha de inmediato. Noah activa su magia para hacer volar al grupo y caen en un abismo, haciendo que Tony aterrice de cara. Sin darles tiempo a reaccionar, una horda de hormigas rojas se abalanza sobre ellos. Como los magos suelen ser muy débiles en el combate cuerpo a cuerpo, nuestro prota decide lanzarse al frente como tanque. Sin embargo, Olivia pasa a toda velocidad
y lanza un rayo que hace volar a toda la manada en un abrir y cerrar de ojos. Al provenir de una familia de caballeros, ella es una rara experta en combate cuerpo a cuerpo entre los magos. Olivia ataca primero porque no quiere que los demás equipos les roben los puntos. Antes de unirse al examen práctico, el profesor Lucas le dio a Tony un curso intensivo sobre magia de rastreo. Esta es la magia más importante a la hora de explorar un calabozo. Aunque es sencilla, resulta ser increíblemente efectiva. Mientras los demás aniquilan monstruos sin parar, Tony casi no puede hacer nada, ya que su rango de búsqueda es demasiado pequeño. Si las cosas siguen así, terminará convirtiéndose en un estorbo para el equipo. Después de un buen rato, Tony por fin logra derribar a un monstruo. Pero Noah barre con toda la manada usando un solo ataque de viento. Noah empieza a pensar que Tony es mucho más débil de lo que imaginaba, y al mismo tiempo duda de la decisión de Olivia. A pesar de eso, Olivia sigue confiando ciegamente en Tony y en su plan. Por otra parte, Julius utiliza su varita para absorber el poder mágico de los monstruos derrotados y así ganar puntos. La academia cuenta con un sistema preparado para confirmar si los alumnos alcanzan el puntaje requerido o no. Sin embargo, alguien como Tony está obligado a cargar con su propio botín de vuelta para que le cuenten los puntos. Por esta misma razón, los demás se muestran bastante molestos al sentir que él los está retrasando. Tony ya se veía venir esto, así que se promete a sí mismo apoyar a sus compañeros de otra manera. Pero después, casi no tiene ninguna oportunidad de lucirse, ya que todos en el equipo están a otro nivel. Ya ha pasado un día entero desde que comenzó el examen práctico general. Olivia sugiere que el grupo tome un descanso para recuperar energías. De inmediato, Noah levanta una fortaleza de fuego en un terreno despejado para mantenerlos a salvo. Aunque las llamas son solo una ilusión, su efecto es muy real, logrando que los monstruos de los alrededores ni se atrevan a acercarse. A Tony le toca la tarea de repartirle la comida a todos, pero cuando llega el turno de Noah, este lo rechaza tajantemente y no le permite acercarse. Y es que los elfos solo aceptan el contacto con aquellos que consideran dignos de su respeto. A sus ojos, la única que importa es Olivia, mientras que los demás no son más que basura en el camino. Aunque los elfos y los enanos son razas que provienen de otro mundo, siguen siendo muy venerados por su extraordinaria habilidad para usar la magia. Su arrogancia y orgullo racial a veces molestan a los demás, pero su talento mágico es innegable. Un claro ejemplo es la reina de los elfos, que es una de los Magia Vander. Luego, Olivia comienza a compartir el siguiente plan. El objetivo del equipo es el Navarus de Fuego, que vale 110 puntos. Solo existe uno, y es el guardián del 10º piso. Se dice que muchísimas personas ya han intentado desafiarlo, y terminaron perdiendo la vida. De hecho, Olivia formó este equipo específicamente para derrotar a Navarus. En lugar de perder el tiempo con objetivos pequeños, el grupo irá directo al 10º piso por la ruta más corta. Así enfrentarán a Navarus con sus reservas de magia al máximo. Mientras tanto, dos sujetos sospechosos se ríen a carcajadas al ver el infierno que acaban de desatar sobre los estudiantes. En su camino al 10º piso, el equipo de Olivia encuentra cadáveres de monstruos esparcidos por todas partes. Ellos ignoraron los campamentos para llegar más rápido, así que es imposible que otros equipos hayan hecho esto. Según el análisis de Tony, los monstruos fueron despedazados con pura fuerza bruta, no con magia. El grupo desciende hacia el abismo profundo. El calabozo tiene un silencio aterrador, y es porque el jefe final, el Navarus de Fuego, también yace muerto. De inmediato activan la magia de rastreo y descubren que la energía residual aún no se ha disipado. Esto significa que lo mataron hace muy poco. La magia de rastreo es muy útil, pero no es infalible, ya que es difícil detectar trampas ocultas, magos usando camuflaje o monstruos que están fuera de su rango. Entonces, Tony se guía por su instinto y detecta a un enemigo justo arriba. Antes de que Noah pueda reaccionar, el monstruo lo manda a volar de un golpe. Los otros tres no tienen tiempo de atacar cuando la bestia destroza el suelo, haciendo que todos caigan al vacío. Tony se lanza hacia donde está Noah inconsciente para salvarlo. El fuerte impacto se siente hasta donde está Xavi. Tony y Noah caen directo al 11º piso, y Noah termina con el brazo roto. Por su parte, Simon y Julius quedan atrapados juntos y están súper tensos, ya que es una zona muy peligrosa. Solo los magos de alto rango tienen permiso para entrar ahí. Olivia también está herida, y explica que las entrañas de la pesadilla es el término usado para los pisos que llegan hasta el nivel 15. La complejidad y el poder de los monstruos aquí están a otro nivel. Si no se reúnen rápido, el calabozo se los tragará vivos. Mientras tanto, un Noah delirante comienza a recordar su doloroso pasado, cuando fue despreciado por su propia raza. Por estudiar en la Academia de Magos, incluso la reina Helena lo consideraba una vergüenza para los elfos. Le decía que un inútil como él no merecía estar a su lado. De repente, Noah despierta de golpe, solo para ver la cabeza de una serpiente gigante. La bestia acababa de caer justo a su lado. Tony corre a preguntarle cómo está, pero Noah, súper grosero, le aparta la mano. Aunque Tony solo quiere ayudarlo con buenas intenciones,
Este elfo orgulloso prefiere vendarse la herida a él solo. En este momento a Tony solo le quedan 3 objetos de apoyo que le preparó Xavi. El agua y la comida apenas alcanzan para 2 días, pero en un entorno tan extremo como el 11º piso, el tiempo real de supervivencia se reduce a solo 24 horas. Tony le propone a Noah irse de inmediato para reunirse con el equipo de Stella. Sin embargo, Noah prefiere quedarse a esperar al equipo de rescate, aunque en el fondo sabe que si no hacen nada, van a morir. Con ese monstruo rondando en el 10º piso, nadie llegará a rescatarlos a tiempo. Por otra parte, el profesor Lucas le pregunta desesperado a la profesora Lisa sobre la situación en los pisos inferiores. Ella le dice que los monstruos están destruyendo los campamentos. Para colmo, han asesinado y decapitado a los demás profesores. Al escuchar esto, Lucas empieza a sospechar que alguien está moviendo los hilos. Alguien tiene que ser el autor intelectual de todo esto. Justo en ese momento, Edward llega corriendo y exige cancelar la prueba práctica de emergencia, ya que todos los alumnos corren un gran peligro. Pero Xavi escucha toda la conversación. Volviendo con Tony y Noah, ambos siguen vagando por el 11º piso. Al ver que el peliazul usa la magia de rastreo sin parar, Tony le aconseja que deje de hacerlo para no agotar su maná. La regla básica del rastreo no es el tiempo, sino la distancia, y su rango mínimo es de 140 metros. Por eso, Tony le avisará a Noah cada vez que dé 200 pasos. Para ahorrar energía, Tony y Carmen se encargarán de los enemigos cercanos y de los monstruos que evadan el rastreo. Mientras tanto, Noah se enfocará en detectar emboscadas a distancia para evitar peleas innecesarias. Lo que ambos necesitan hacer ahora no es tener miedo de un ataque sorpresa, sino reducir los combates al mínimo. Noah no puede entender cómo Tony se mantiene tan tranquilo en una situación tan extrema. La respuesta es simple. Él siempre se ha esforzado al máximo para poder subir a la torre. Durante todo este tiempo, Tony estudió todo sobre los calabozos y probó todos los métodos de supervivencia, ganando muchísima experiencia. De repente, ambos sienten que el enemigo ya llegó. Están rodeados por adelante y por atrás por jabalíes demoníacos. Noah queda impresionado al ver lo ágil que es Tony incluso en un momento tan crítico. De golpe, se siente inferior y pierde por completo la concentración. Esto le da la oportunidad a un jabalí para lanzarse contra él. Asustado, usa magia de ilusión para crear fuego y detenerlo. Sin embargo, el monstruo lo localiza igual, atraviesa el muro de llamas y está a punto de morderlo, pero Tony llega a tiempo y lo corta por la mitad. Resulta que estos monstruos son ciegos, pero a cambio, tienen un olfato increíblemente agudo, por lo que las ilusiones visuales no sirven de nada. Al escuchar esto, Noah suelta una carcajada amarga y se culpa a sí mismo, diciendo que es un caso perdido y no alguien de élite como todos creen. Le confiesa a Tony que es el único elfo que sigue en la academia hasta el 6º año. Mientras todos los demás elfos ya avanzaron a la torre, su propia gente lo trata como a un inútil. Ellos pueden usar la magia de ilusión para hacer realidad su imaginación, tal como Tony vio en el torneo de magia. En cambio, Noah solo puede crear ilusiones vacías, simples trucos visuales que son incapaces de derrotar a un enemigo. Aunque esté en el top 3 de la academia, sigo siendo un fracasado. Como mercancía sobrante que nadie quiere, piensa con tristeza. Los verdaderos talentos ni siquiera necesitan graduarse para ir a la torre, y a Olivia le pasa lo mismo. Durante 6 años, ella solo ha podido mirar con admiración a los elegidos. Pudo ver a una verdadera genio, una estudiante de primer año que se alzó como Maya Vander, la mismísima Nancy. Frente a los verdaderos genios, ella sentía que no valía nada. Pero en el caso de Noah, la primera persona que le hizo sentir la desesperación de los débiles fue alguien de su propia raza. Helena, la noble reina de los elfos, tenía un vínculo muy profundo con él. En el pasado, él juró estar siempre a su lado para apoyarla. Sin embargo, Noah se dio cuenta de que la brecha entre los dos era inmensa. Helena poseía un poder abrumador. Desde pequeña, fue capaz de crear el famoso bosque real. Tras una dolorosa despedida entre lágrimas, Noah se esforzó sin descanso para poder volver a estar junto a su amiga de la infancia, pero hasta el día de hoy sigue estancado, sin ningún progreso. Por eso menospreciaba a magos como Tony, solo para ocultar su propia debilidad. Al fin y al cabo, sentía que era un elfo inútil y amargado. Al escuchar todo esto, Tony siente que Noah se parece mucho a él, así que le regala una gran sonrisa. Pero Noah lo malinterpreta y piensa que le tiene lástima. Molesto, le grita que se aleje. Pero Tony no solo se queda, sino que lo elogia, diciéndole que es un elfo increíble y le jura que lo protegerá hasta el final. Por otra parte, Stella también entiende la inseguridad que siente Olivia. Al compararse con los que están en la torre es normal sentirse así. Sin embargo, ella sabe de un chico que, aunque todos lo llamaban basura, nunca dejó de esforzarse. Por eso, le dice a Olivia que no tiene por qué estar triste y que siga adelante. Los monstruos de esta zona son totalmente distintos a los de los pisos anteriores, pero Tony los aniquila con facilidad. Noah queda impresionado por las habilidades de su compañero. No lo entiendo. ¿Por qué te esfuerzas tanto en protegerme en lugar de abandonarme, como hizo mi propia gente?
piensa desconcertado. Justo en ese instante, escuchan un ruido muy extraño. Noah usa su magia para investigar, pero no detecta nada. Tony, en cambio, sabe perfectamente que el calabozo está creando más monstruos. De repente, un feto gigante aparece en el cielo. Es muy asqueroso. Sin dudarlo, Tony lanza bombas para detenerlo, pero los monstruos logran salir de todas formas. Se trata de una especie única de este piso, que otorga muchísimos puntos. Sus cuerpos están hechos de puro fuego. Por lo tanto, los ataques físicos no les hacen ni cosquillas. Por si fuera poco, tienen una resistencia mágica altísima. Lo único que puede contrarrestarlos es la magia de ilusión de los elfos. Es por eso que en esta batalla, Noah tiene que luchar sí o sí para que tengan una oportunidad de ganar. Tony se lanza de cabeza contra los monstruos, esquivando todos sus ataques y lanzando una lluvia de tajos rápidos. Al ver que la espada no funciona, Noah se pone de pie e invoca su magia de ilusión, pero falla otra vez, obligando a Tony a recibir el golpe por él. En el momento más crítico, Carmen aparece justo a tiempo y levanta un escudo para frenar al enemigo. Con mucha calma, Tony le asegura a Noah que todos sus esfuerzos jamás han sido en vano. Él realmente cree que Noah puede lograrlo. Esas palabras calan en lo más profundo del corazón del joven. Increíble. Aún hay alguien que confía en mí, a pesar de que mi propia raza me dio la espalda, piensa conmovido. Decidido a superar su pasado, Noah se levanta con fuerza y usando su magia de ilusión, logra derrotar a todos los monstruos de una. Después de la pelea, se arrodilla ante Tony y le pide perdón por haber sido tan grosero. Y así, ambos se dan la mano y forjan un fuerte lazo de hermanos. Por otro lado, a Simon y Julius les sobra la energía. Así que se la pasan peleando a los gritos. Últimamente, la magia de Simon ha mejorado mucho y se la pasa presumiendo, lo que tiene a Julius súper irritado. De repente, Simon jala a Julius para esconderse en una esquina. Y es que resulta que estos monstruos Sentinel son indetectables incluso para la magia de rastreo. Aunque están en las entrañas de la pesadilla, que haya tantos monstruos es demasiado normal. Simon le pide a Julius que invoque un clon para usarlo de escudo humano. A pesar de que su compañero le grita que deben retirarse de inmediato, él es súper terco y quiere quedarse a reducir a todos esos monstruos a cenizas. Mientras tanto, en los pisos superiores, los estudiantes huyen despavoridos por la aparición de los Evil Sentinel. Menos mal que el profesor Edward aparece justo a tiempo para aniquilarlos a todos. Tras poner a salvo a los alumnos en el 6º piso, Edward y el profesor Lucas se montan en un dragón y salen volando. Como la mayoría ya evacuó, el grupo de Olivia es el único que queda atrapado adentro. A Edward le preocupa que sea casi imposible rastrearlos. Aunque el 10º piso es inmenso, Lucas ya sabe que los chicos están en el piso 11 gracias al cristal de Carmen. En el camino, Stella va dejando un rastro de piedras, y gracias a Olivia, logran sobrevivir a un montón de emboscadas. Sin embargo, ya están al límite de sus fuerzas. Olivia se siente súper culpable, creyendo que su ambición puso a todos en peligro. Pero Stella le dice que no diga tonterías, ya que la verdadera culpa es del monstruo del 10º piso. Por otra parte, el grupo de Tony al fin encuentra a Simon y a Julius, quienes ya hicieron equipo para acabar con los Sentinel. Recién ahora se dan cuenta de que las chicas no están con ninguno de los dos grupos. Y lo que es peor, ellas se enfrentan a un peligro mortal en este mismo instante. Olivia, muy alerta, sujeta fuerte a Stella para que no se acerque al profesor Bruno. Resulta que el decapitado solo tomó prestada la cabeza del maestro. El muy descarado saluda a las preciosas chicas con una sonrisa, pero su propio compañero lo regaña por andar coqueteando en lugar de cumplir su misión en el piso superior. El decapitado no tarda en echarle la culpa al Grand Duke, diciendo que por romper el suelo del 10º piso, terminaron cayendo hasta ahí. Su verdadero objetivo es destruir ese cielo falso. Y justo después de confesar esto, el tipo se lanza para arrancarles la cabeza y sumarlas a su colección macabra. Justo en ese momento, Tony aparece para bloquearlo y le asesta un buen golpe. El decapitado se emociona muchísimo al ver tantas cabezas lindas para elegir. Tony intenta ganar tiempo y contenerlo, pero este enemigo es demasiado fuerte. De un solo ataque manda a Tony a volar por los aires, aunque no logran tener una pelea en condiciones, ya que el compañero del decapitado se lo lleva a rastras. Pero antes de desaparecer, usa una técnica secreta para teletransportar al Grand Duke desde el 10º piso hasta ahí. Ese maldito Grand Duke vale nada menos que 270 puntos. Con solo abrir la boca, este monstruo dispara una ráfaga de poder que arrasa con todo a su paso. Al darse cuenta de que es un suicidio enfrentarlo cara a cara, el grupo corre a toda velocidad antes de que les bloqueen la salida. Sin embargo, Noah se queda atrás usando su magia de ilusión para ganarles tiempo. Pero su ilusión apenas resiste unos pocos segundos. Tony regresa de inmediato, agarra a Noah y lo saca de ahí justo a tiempo. El ataque del Grand Duke impacta con tanta fuerza que derrumba el techo y bloquea el camino. Stella se queda sin aliento al ver el poder tan brutal de esa bestia. Recordando lo que leyó en los libros de la academia, Tony les explica que el Grand Duke es un monstruo de alto nivel que, por lo general, solo aparece a partir del piso 25.
Olivia supone que su presencia ahí abajo tiene algo que ver con el grupo misterioso de antes. Mientras tanto, en la parte inferior, una horda de Evingas y Evil Sentinel se mueven como hormigas bajo las órdenes del Grand Duke, buscándolos por todas partes. Sentir a la muerte respirándoles en la nuca los deja exhaustos física y mentalmente. La desesperación empieza a asfixiarlos poco a poco, pero acorralados de esa forma, saben que ya no les queda más opción que pelear. Si logran derrotar al Grand Duke, su control sobre los demás monstruos desaparecerá por completo. A pesar de esto, Julius se opone rotundamente al plan, asegurando que es imposible ganarle a esa cosa. Pero al contrario de él, Noah y el resto depositan toda su confianza en Tony. Olivia reconoció oficialmente a Tony como el nuevo líder del equipo. Y es que, en medio de esta situación tan desesperante, Tony es el único que se niega a rendirse. Al escuchar sus palabras, él les promete sin dudar lo que será su gran apoyo moral. Él les jura que los llevará a todos a casa sanos y salvos. En este punto, Julius es el único rebelde que se niega a participar. Y a decir verdad, con el plan original de Tony, la victoria era prácticamente imposible. Pero si combinan el poder de Julius con la magia secreta que Nancy usó antes, todavía hay esperanza. Tras escuchar todo el plan, Julius no lo piensa dos veces y toma su posición de combate. El Grand Duke se lanza a atacarlos como una bestia rabiosa, pero para su sorpresa, lo único que destroza son puros clones. Mientras tanto, los clones restantes siguen conjurando el hechizo sin parar. Por lo general, la magia se cancela si interrumpes el cántico, pero la increíble técnica de Nancy permite retomarlo justo en el punto exacto donde se cortó. Por eso, aunque un clon sea destruido, los demás pueden seguir con el cántico. Esto le permite a Julius lanzar magia de alto nivel que, normalmente, tardaría muchísimo tiempo en preparar. Con todo a su favor, Julius salta al centro del campo de batalla para terminar la última parte del hechizo. Los demás lo dan todo apoyándolo desde fuera. Sin embargo, el monstruo no recibe ni un solo rasguño, y para colmo, despliega unas alas de acero que actúan como un escudo impenetrable. Ante esto, el equipo no tiene más remedio que distraer a la bestia mientras Julius termina de preparar su magia. Al terminar, Julius desata su técnica letal, una ráfaga continua de cañones de hielo, pero el monstruo no es un enemigo cualquiera y logra resistir el impacto. Aunque el ataque no le hace mucho daño, la fuerza del impacto sí logra ralentizar el movimiento de sus enormes alas. En ese preciso instante, Olivia se lanza buscando una apertura y apunta directo al punto débil del enemigo. Pero para su mala suerte, el monstruo está protegido por una barrera de largo alcance. Lo más seguro es que la hayan invocado esos dos hechiceros de antes. Tony salta rápidamente para atrapar a Olivia, pero termina recibiendo el daño del contraataque y sus anteojos se hacen pedazos. Al ver cómo se complican las cosas, a los dos profesores se les viene el mundo encima. Lucas no entiende cómo demonios llegó un Grand Duke al piso 11, pero ya no hay tiempo para pensar. Edward le urge que vuelen a toda velocidad para salvar a sus alumnos. Mientras tanto, Tony se queda totalmente paralizado. Con la mirada clavada en sus lentes destrozados, el Grand Duke enloquece y rompe violentamente todo el hielo a su alrededor. Sin perder un segundo, Olivia le grita al equipo que se lleven a Tony y escapen. Ella se sacrificará para contener a la bestia. Estella trata de detenerla, pero Olivia ya tomó una decisión. Los miembros de su familia nacieron con el deber de ser el escudo que protege a los demás. Noah decide unirse a ella en la pelea, ya que además de Olivia, acaba de encontrar a otra persona que respeta con toda su alma. Dicho esto, ambos se lanzan en un ataque total contra el Grand Duke. Noah invoca su bosque para enredar al monstruo, dándole a Olivia la oportunidad de reventarlo a puros ataques mágicos. Los demás se quedan en un dilema terrible, porque saben muy bien que contra ese nivel de poder, Olivia y Noah van a estirar la pata sí o sí. En ese momento, Tony sigue tirado en el piso, temblando de pánico. Quedarse sin lentes hace que sea incapaz de controlar su miedo. Al verlo así, a Simon le da tanta risa como rabia. ¡Maldita sea! Fue el propio Tony quien les dio esperanzas, y ahora resulta que se queda lloriqueando. Furioso, Simon le da una paliza a Tony. Pero, curiosamente, esos golpes lo hacen reaccionar y por fin se pone de pie para pelear. A diferencia del resto, que usa bastones para atacar a distancia, Tony pelea con una espada, obligándolo a acercarse a un monstruo que es 1000 veces más fuerte que él. Nadie puede imaginarse el terror que se siente hacer eso. Por eso, tanto antes como ahora, Tony vive muerto de miedo. En el fondo es un chico súper tímido, pero por más patético que parezca a veces, el tipo nunca huye. Y todo gracias a su enorme valor. Stella decide quedarse y luchar hombro a hombro con Tony, mientras Simon sigue procesando las palabras de su amiga. Al mismo tiempo, Tony tiene que esquivar una lluvia de cañonazos y quemarse las neuronas pensando en cómo cortarle esas enormes alas de acero al Grand Duke. De la nada, Stella aparece lanzándole piedras a la bestia, dándole a su amigo unos valiosos segundos para armar un plan. Aunque el Grand Duke no le da ni un respiro, recibir paliza tras paliza y sin sus lentes aterroriza a Tony. Pero la idea de perder a sus amigos le da muchísimo más miedo. Tony grita el nombre de Stella y la mira con una determinación absoluta.
En ese instante, una avalancha de rayos se dirige hacia él con todo. Como Carmen no está ahí para curarlo, recibir un impacto directo lo mandaría al otro mundo al instante. Pero ahora Tony puede ver la trayectoria de los ataques con total claridad. Y entonces hace lo impensable. Suelta su espada y da un salto enorme. Estela conjura al instante una espada nueva, y con ella, Tony le rebana un ala al Grand Duke como si fuera mantequilla. De repente, Simon también se une a la batalla montado en un ave de fuego. Pero por más magias de alto nivel que le arrojen, el monstruo se niega a caer. Ni los bastones ni las espadas parecen funcionar. Entonces, ¿qué demonios hay que hacer para matarlo? Justo en ese momento de duda, Tony recoge del suelo un fragmento de cristal. Y de pronto, un recuerdo muy lejano sobre bastones y espadas cruza por su mente. Sin dudarlo, Tony corre a recuperar su espada y le grita a Simon que le dispare su magia de fuego. En este punto, la visión de Tony se tiñe completamente de rojo. Con un poder abrumador fluyendo por sus venas, se lanza de frente contra el monstruo, sin una gota de miedo. Y de un solo tajo lo parte en dos. A ver, ¿quién tiene las agallas de llamarlo inútil después de esta obra de arte? El resto del equipo se queda con la boca abierta viendo cómo el Grand Duke se hace pedazos. Tras lograr la victoria, Tony cae de rodillas al suelo. Su espada vuelve a la normalidad, y ni siquiera él mismo procesa lo que acaba de hacer. Pero la paz no dura nada, porque un batallón de Sentinel y otros monstruos aparecen de la nada. Sin embargo, el equipo ya no da para más. Están totalmente fritos y sin energías para pelear. En ese instante crítico, un Sentinel se abalanza sobre Julius. Y justo cuando su vida pende de un hilo, un bastón se clava de golpe en el suelo. Una explosión de energía deslumbrante arrasa con todo el lugar, aniquilando a la horda de monstruos en un parpadeo. Cuando el polvo por fin se disipa, hace su entrada triunfal un grupo de personas vestidas de blanco. El líder sostiene un bastón e irradia un aura tan abrumadora que todos reconocen de inmediato que se trata de Aaron, el mismísimo rey de los Magia Vander en carne y hueso. Todo apunta a que vienen regresando de una expedición en las profundidades y decidieron darles una mano. Aaron da un paso al frente y bendice a los valientes que lograron sobrevivir en la oscuridad del dungeon. Por supuesto, no pierde la oportunidad de felicitar al grupo de Tony por mantenerse con vida. Los hechiceros, temblando de emoción, caen de rodillas para mostrarle sus respetos a esta leyenda. Sin embargo, la mirada de Tony se queda clavada en un chico bastante pequeño que acompaña al grupo. Él se acerca rápidamente, mostrándose sorprendido de que Kiem siga con vida. Luego le pregunta su nombre a Tony y se presenta como Brian. Mientras tanto, los villanos también logran su objetivo al recuperar la espada que necesitaban, listos para el siguiente paso de su plan. Este incidente obliga a que el examen práctico termine antes de tiempo. Hay un total de 11 bajas, todos maestros de la academia. Por suerte, ningún estudiante pierde la vida gracias al esfuerzo del resto de los profesores. Se emite una orden de captura basada en las declaraciones de los testigos, pero aún no hay ninguna pista. Un ambiente pesado y sombrío envuelve a toda la academia. En la enfermería, Simon se pregunta con curiosidad quiénes eran esos dos sujetos tan raros. El bocón de Julius también se queda asombrado. Si no fuera por el báculo de luz sagrada, seguro ya habrían estirado la pata hace rato. Olivia se culpa por no cumplir con su deber como caballero. Sin embargo, después de todo esto, ahora tiene una perspectiva diferente de su equipo. Justo en ese momento le arruge el estómago. Así que Stella le da un poco de fruta en la boca. Luego le da las gracias a Tony, porque sin él todos ya estarían bajo tierra. Tony se mantiene humilde, pero el cretino de Julius le quita el mérito, diciendo que él solo fue una carga. Stella de inmediato le tapa la boca al bocón de Julius con una manzana para que se calle. Aprovechando el momento, Simon le pregunta a Tony qué demonios es ese poder suyo capaz de absorber su magia. Stella sintió que esa cosa era tan viva y poderosa que la dejaba sin aliento. Julius tose un poco y regaña a Tony diciendo que si tenía un as bajo la manga, debió decirlo desde el principio y no quedarse callado poniendo a todo el grupo en peligro. Pero antes de terminar de hablar, Carmen le salta encima y lo araña sin piedad por atreverse a hablar mal de su amo. La verdad es que ni siquiera Tony sabe qué es eso, así que no tiene cómo explicarlo. Stella supone que el profesor Lucas debe saber algo, así que sugiere ir a preguntarle para obtener más detalles. Por cierto, Tony también quiere preguntar sobre el chico que acompaña al grupo de expedición de Aaron. Olivia sabe que él pertenece a la tribu Brian, una raza de personas pequeñas que no pueden usar magia. Sin embargo, ellos han acumulado conocimiento sobre los dungeons durante muchas generaciones. Han hecho un pacto para convertirse en guías y ayudar a explorar la mazmorra. Esa misma noche, Brian va a ver al director y le informa que ha logrado llegar al piso 49, entregándole como regalo una espada conocida como asesina de magos. Brian le cuenta que su grupo se topó con unos sujetos sospechosos en el piso 40 y pelearon contra ellos. Alrededor de 20 magos de alto nivel del equipo perdieron la vida.
Esta espada no apareció de forma natural en el dungeon, sino que probablemente fue creada fusionando materiales de los niveles más profundos. Brian seguirá investigando por orden de Aaron, mientras que le deja el análisis de la espada al director. Dicho esto, Brian pasa al tema principal sobre Tony. Normalmente, los báculos son controlados por la academia, y las espadas están bajo la jurisdicción de Brian, pero él no recibió ningún aviso sobre la aparición de Tony. Alan le explica que Tony es un estudiante de la escuela, y lo que es más importante, su corazón pertenece al báculo y sueña con convertirse en un Magia Vander. Desde tiempos antiguos, nunca se ha visto que una espada quiera convertirse en báculo, pero justo por eso, el director cree que esto será un bombazo nunca antes visto. Si Alan lo quiere así, a Brian no le molesta dejar a Tony aquí un tiempo más, pero advierte que a partir de ahora él también se involucrará en el asunto. En cuanto a nuestro protagonista, sigue entrenando duro con la espada, dejando a Stella sin palabras. Julius, al verlo, también se intimida un poco, pensando que este tipo debe ser un enano, porque ningún mago tiene una resistencia tan bestial. El resto del grupo muestra su admiración. Por otro lado, a Simon le sale lo impulsivo y se lanza a desafiarlo. En respuesta a esa determinación, Tony acepta continuar la batalla que dejaron a medias en el torneo de magia. Sin embargo, cuando el profesor Lucas los pilla peleando, todos salen corriendo a toda velocidad. Al final de todo, cada uno tiene sus propios planes y pensamientos sobre el futuro. En un abrir y cerrar de ojos ya han pasado 2 meses, y quizás muchos todavía no se recuperan del susto, pero esa no es excusa para quedarse atrás. El año escolar está a punto de terminar, y este es el último examen para los estudiantes de 6º año. Así, comienza oficialmente el primer día de los exámenes de graduación. Tony, con una gran determinación, se rompe la cabeza haciendo el examen con la esperanza de volver a ver pronto a su crush. Cuando se publican las notas teóricas, todos los profesores se van de espaldas al ver que Tony sacó la calificación perfecta. Aunque es solo temporal, ni siquiera Olivia pudo lograr este resultado. Es muy probable que este sea el primer caso en la historia donde alguien considerado un inútil logre entrar a la torre. El profesor Lucas se alegra por su alumno, aunque todavía queda una última prueba, así que no puede dejar de preocuparse. Por su parte, Tony sigue estudiando a más no poder para prepararse para el examen final de mañana por la mañana. También hay que agradecerle al equipo de Olivia por darle una mano a Tony para derrotar al Nabros y conseguir todos los puntos del examen práctico. En cuanto a los puntos de práctica general, logró rascar 5 puntos cuando desafió al profesor Edward. Ahora, Tony solo necesita conseguir un punto más el día de mañana para poder subir a la torre. Xavi ve que su amigo está estudiando tanto que hasta le están saliendo canas, así que aprovecha para arrancarle un cabello blanco. Stella se opone rotundamente a esto, porque ella también quería hacerlo, pero no pudo. Por otro lado, los chicos de Fuego y Hielo están siendo elogiados por la directora, y por su excelente desempeño en la batalla contra el Nabros, Julius actúa como si solo lo hubieran obligado a ir con el grupo de Stella, presumiendo que con sus puntos ya le sobra para aprobar. Simón, al escuchar esto, se burla diciendo que nadie es indispensable, así que no se crea la gran cosa. Luego ambos empiezan a pelear de nuevo, dejando a la directora sin palabras. Por otro lado, los estudiantes número 1 y 2 se sienten bastante entusiasmados, tras haber sumado puntos con la torre luego de su combate práctico junto al equipo de Simon. Aunque esto parece un poco innecesario, ya que antes habían derrotado a la cucaracha venenosa. Sin embargo, Noah comenta que la Olivia de ahora es mucho más suave que antes, y el propio chico elfo también se ha deshecho de su actitud tan arisca. Todo esto pasó después de que compartieran esa aventura en la mazmorra junto a Tony. Su espíritu de lucha inquebrantable se ha convertido en una especie de magia llamada valentía. Ya a altas horas de la noche, Stella le lleva un poco de comida al chico estudioso. Sin embargo, al ver los labios tan tentadores de su amigo, que se ha quedado dormido, le entran unas ganas tremendas de darle un beso. Pero no es tan fácil, porque Xavi aparece por detrás y le arruina el momento con éxito. Al ser descubierta, Stella trata de disimular su vergüenza, diciendo que de verdad está muy preocupada por Tony. Últimamente, se está esforzando demasiado y se presiona mucho. Stella admite que odia a los Maya Vander. Mientras que Tony siempre está persiguiéndola desde abajo, esa chica solo se sienta en la cima de la torre, esperando sin hacer nada. Hasta Xavi, al escucharla, está de acuerdo con esa opinión. Mientras tanto, Nancy también está de mal humor. De repente, Elena se acerca por detrás y se burla diciendo que cómo es posible que alguien que siempre se la pasa encerrada en su cuarto esté ahora afuera. Nancy le pregunta directamente si haber perdido contra ella en el duelo de magia la tiene tan ardida. A lo lejos el gruñón de Jan se acerca y les dice a estas 2 chicas malcriadas que se quiten del camino para dejarlo pasar. Por cierto, la razón por la que todos están aquí es porque se preparan para la ceremonia terminalia. Actualmente, la barrera en el cielo está a punto de desaparecer, así que Jan espera que aparezca gente talentosa. Al día siguiente, el último examen está por comenzar, y es supervisado por el profesor Edward.
Con solo escuchar su nombre, a todos se les baja la moral y les tiemblan las piernas. Y para no decepcionar a sus alumnos, Edward anuncia que el examen de hoy tiene una sola pregunta. Quien responda correctamente se lleva 6 puntos al instante, y el que no, que se largue a su casa. Cuando se reparte el examen, la pregunta es muy corta. ¿Qué es la magia? Basándose en su propia afinidad mágica, cada estudiante debe usar 3 palabras clave: tierra, conexión y expresión para explicarlo. Esta es una pregunta de ensayo sobre las condiciones de activación o de la magia, algo que cualquier mago hace de manera inconsciente todos los días. Sin embargo, plasmarlo en palabras resulta súper difícil. Esta pregunta es un golpe crítico para Tony, porque toda la teoría que conoce no sirve de nada. La percepción personal es algo que no se puede enseñar, y mucho menos aprender de los libros de texto. Para alguien que no puede usar magia, ni siquiera hay manera de contestar esto. Tony mira el examen y se hunde en la desesperación, pensando que tal vez su promesa con Nancy termina aquí, pero aún así se niega a rendirse. Para Tony, la magia es su gran anhelo, un milagro que, por mucho que estire la mano, jamás podrá tocar. Es algo muy hermoso, pero al mismo tiempo increíblemente cruel. La magia es lo que está al final del esfuerzo, y si no se rinde bajo ninguna circunstancia, Tony está seguro de que obtendrá un poder que superará incluso a la magia. Al final del día, Lucas va corriendo a agarrar del cuello a Edward por haber puesto una pregunta tan difícil para Tony. Aunque Edward argumenta que más del 40% de los estudiantes respondieron mal, Lucas sigue sin estar de acuerdo. Sinceramente, Edward no entiende por qué los profesores de esta academia insisten en llevar a alguien que no puede usar magia hasta la torre, en un lugar que es como una tumba para los báculos. ¿Qué demonios podría hacer él? En este mundo mágico, la espada jamás podrá reemplazar al báculo. Él piensa que Lucas y la directora se han vuelto completamente locos, así que quiere destruir ese sueño absurdo de inmediato. Finalmente, la puntuación de Tony se confirma en 7190 y 9 puntos. Le faltó exactamente un punto, por lo que queda fuera de la lista de los que pueden subir a la torre. Él piensa que el profesor Edward se pasó de la raya, porque ¿cómo iba alguien como él a resolver eso? Tony le pide disculpas a Nancy 1000 veces por haber roto su promesa. En ese momento, Xavi se acerca para consolarlo, diciéndole que siempre estará a su lado. Por otro lado, los demás están buscando desesperadamente el paradero de Tony. Mientras tanto, Julius dice con sarcasmo que no es nada raro ver a un fracasado huyendo en esta época. Al escuchar esto, Noah le advierte a ese: «Oye, no insultes a tu amigo». Al escuchar esto, Julius grita con furia: «La magia lo es todo en este mundo. Por muy bueno que seas en la mazmorra, una espada jamás tendrá lugar aquí». Justo en medio de la discusión, el profesor Lucas llega y les dice a todos que se vayan a casa, que él mismo buscará a Tony. Como es el último día del año, les pide que dejen los problemas a un lado y disfruten. Poco después, los fuegos artificiales de la víspera de Año Nuevo iluminan todo el cielo. Hoy se celebra el festival más grande y el ritual más importante en el Jardín Lee. Sin embargo, parece que la presentadora de hoy amaneció de malas porque se la pasa quejándose de su trágica vida de soltera. Incluso se atreve a gritar en plena transmisión en vivo para regañar a sus 2 amigos Lucas y Edward, diciéndoles que se las van a pagar. Tras el berrinche, se pone seria y presenta el Terminalia de este año. Este es el ritual que está a punto de realizarse para restaurar la Gran Barrera. Esta barrera protege el cielo desde tiempos antiguos. Antes la humanidad no conocía el cielo, y este mundo estaba envuelto en la oscuridad. Todo el continente fue destruido por enemigos que llegaron desde las alturas. La pérdida de incontables vidas desató una tragedia desgarradora. Pero cuando la desesperación estaba a punto de consumirlo todo, la fundadora de la magia Mercedes lideró a 5 grandes magos que sellaron el cielo y expulsaron a los invasores. Este evento ocurrió hace más de 500 años y la gran barrera creada por los Magiavander sigue en pie hasta el día de hoy. Como su duración es de solo un año, en cada víspera de Año Nuevo se debe erigir una nueva barrera. Si llegara a desaparecer, la leyenda de la destrucción se haría realidad. Tras asegurarse de que todo está en orden, los 5 Magiavander actuales se preparan para tomar sus posiciones. Los invasores del cielo nunca han dejado de acechar este mundo. Sin importar cuántas veces caigamos, la humanidad debe seguir sosteniendo este cielo. Así, todos los magos presentes alzan sus bastones al mismo tiempo. Quieren darle su energía a los 5 Magiavander para que ejecuten el ritual Terminaria. Una vez que la nueva barrera se refuerza por completo, hermosos fuegos artificiales llenan el cielo de colores. Sin embargo, la alegría dura muy poco. De la nada, aparece el hechizo del tipo sin cabeza del otro día. De inmediato, surgen incontables círculos mágicos que invocan a todo un ejército de monstruos. Estas bestias arrasan con todo a su paso, convirtiendo el lugar en un auténtico mar de fuego. Aprovechando que los Magiavander se quedaron sin energía tras lanzar la barrera, los 2 villanos del otro día inician un festín infernal masacrando a toda la gente del festival.
Tony mira el portal de teletransportación y se queda en shock. Es el mismo que apareció en el piso 11, y los monstruos que tienen enfrente son los Dinoboros, bestias de los niveles más profundos. En ese instante, la presentadora llega volando y usa su magia para crear un montón de guardias que los protejan. El escuadrón de magos de abajo también reacciona rápido y lanza magia de fuego para calcinar a las bestias. Al fin y al cabo, son magos superiores de la torre, así que luchan como verdaderos profesionales. El problema es que un monstruo logra resistir esa ráfaga de ataques. Un mago de fuego se da cuenta y le lanza otro golpe, pero la bestia lo corta por la mitad en un abrir y cerrar de ojos. Y no es que él fuera débil. La verdad es que ese Dinoboros lleva una espada asesina de magos, un arma capaz de anular la magia. El avance de los monstruos no se detiene, causando bajas terribles en la guardia de la torre. En ese momento, la directora se da cuenta de que estas espadas antimagia se están fabricando en masa. Este ataque justo durante el Terminaria está demasiado bien planeado. Es imposible que sea obra de unos pocos. Ella también deduce que el ejército en la ciudad es solo una distracción, por lo que envía refuerzos de inmediato para proteger la torre. El líder Aaron también sabe muy bien lo que pasa. Para mantener la barrera, los 5 Magiavander gastaron muchísimo poder mágico. Está claro que los enemigos atacaron justo en su momento de mayor debilidad. El anciano del parche sugiere enviar tropas de apoyo, pero Aaron le grita furioso: «¡Cállate la boca! ¡Eres la mancha de mi legado!». En este momento, Aaron prohíbe que cualquier Magiavander salga de la torre. Si sus bastones mágicos se rompen, la gran barrera desaparecerá. Esto significa que los invasores celestiales bajarían y convertirían este mundo en un infierno. Por su parte, Víctor se molesta al no ver ni la sombra de los Magiavander. Les puso un cebo perfecto, pero los cobardes aún no dan la cara. Iris casi se quiebra al ver tanto caos a su alrededor. Al ver a una madre y a su hijo en peligro, intenta ayudarlos, pero su magia no le hace ni cosquillas al monstruo. Justo en ese momento de vida o muerte, Tony aparece de la nada y le arranca el brazo a la bestia. Aunque Tony sigue dolido por todas las injusticias que ha sufrido, él nunca deseó que ocurriera una tragedia como esta. Así que respira hondo y se dice a sí mismo que no puede tener miedo. La vida de toda esta gente depende de él. En plena pelea, Xavi sale corriendo hacia él y le grita a Tony que se concentre en los monstruos que llevan armas. «Los magos pueden encargarse de los que no tienen espada», le advierte. Sin dudarlo ni un segundo, Tony se lanza directo hacia la bestia, resiste el impacto con toda su fuerza y contraataca partiéndolo por la mitad. Iris confía plenamente en la fuerza de Tony, pero con tantos enemigos en contra, es casi imposible darle la vuelta a la situación. En lugar de seguir peleando a ciegas, Aaron le ordena a Iris que movilice de inmediato a la tribu de los enanos. Además, le otorga el mando para que controle el campo de batalla. A partir de este instante, los enanos tienen permiso para luchar junto a los magos y exterminar a los monstruos. Al escuchar esto, Lucas corre directo a la taberna para pedirles ayuda. Aunque van de mal humor, los enanos aceptan salir al campo de batalla para apoyar al equipo de Tony. Mientras tanto, el profesor Edward toma el mando y les ordena a los estudiantes que formen filas para ganar tiempo. «Conviértanse en los bastones que protegerán a los ciudadanos», les grita con pasión. Sin embargo, al ver cómo caen los magos de alto rango, los alumnos entran en pánico y dudan de sus propias habilidades. Por otra parte, Olivia está luchando sola contra varios Dinoboros. Entre ellos hay uno con una espada que la mantiene en máxima alerta. Aunque no conoce bien el poder de esa arma, sabe que un solo descuido le costará la vida. Olivia no puede cargar con todo esto sola, así que necesita urgente la ayuda de sus compañeros. Lo malo es que los demás también están sufriendo para pelear contra la bestia de la espada. En lugar de atacar a lo loco, los tres deciden usar su magia para inmovilizarla. Cada vez que el monstruo rompe un hechizo, sus movimientos se vuelven un poco más lentos. Aprovechando esa pequeña ventaja, logran acorralarlos en un solo lugar. Aunque no quería hacerlo, Stella se ve obligada a usar magia de tierra para derrumbar una estatua sagrada y aplastar a todos los monstruos de un solo golpe. Gracias a esta táctica, descubren que los objetos físicos que no contienen magia no pueden ser anulados por la espada. Con esta valiosa lección, Olivia empieza a idear un plan mucho más efectivo. Por su parte, la presentadora queda impresionada por la rapidez mental de los alumnos de este año. Acto seguido, ella reúne a todos los magos de tierra en formación. La guardia retrocede temporalmente para apoyar a la tribu de los enanos en el frente de batalla. El objetivo ahora es más que claro. Deben proteger la sede de los Magiavander a cualquier costo. Mientras tanto, Víctor sigue que arde de rabia al ver cómo Aaron maneja la situación tan bien. El hecho de que su grupo de creadores chocara con el equipo de expedición fue un error que filtró su gran secreto. Además, el hecho de sumar a los enanos a la batalla y la rápida reacción de los magos arruinó sus cálculos. Si el Consejo Superior logra analizar la espada y encuentra cómo contrarrestarla, todo su plan se irá a la basura. Aún así, estos villanos no se acobardan y deciden jugar su carta de triunfo. Desde un portal oscuro, un monstruo asoma la cabeza para escanear el lugar.
En cuanto ve a Tony, se lanza contra él y le mete un golpe que lo hace volar a través de varios edificios. Esta fuerza es de otro mundo. Está a un nivel completamente distinto al de las otras bestias. Al mismo tiempo, Brian sigue rastreando a los creadores de las espadas asesinas de magos. Por desgracia, se da cuenta de que todo fue una trampa para atraerlo a la mazmorra y desatar el caos. Arriba, el monstruo ve que Tony sigue de pie y le lanza un espadazo mortal que lo obliga a defenderse a duras penas. El rival que tiene enfrente no es otro que la famosa bestia del piso 40. Se dice que este monstruo mandó al otro mundo a unos cuantos Maggia Vander en el pasado para lograr meterlo en el portal. Los villanos tuvieron que sacrificar a 50 de sus hombres, pero para ellos valió totalmente la pena. Tony es muy consciente del poder de este jefe, así que solo le queda intentar escapar. El problema es que el monstruo ataca a cualquiera que se cruce en su camino, por lo que Tony no puede hacerse el desentendido. Cuando parecía que ya iba a estirar la pata, el tío Donald aparece de la nada y embiste a la bestia, mandándola a volar. Los demás enanos también llegan justo a tiempo para apoyar. Gracias al liderazgo de Iris, la batalla empieza a inclinarse a favor de los humanos. Sin embargo, todo esto es exactamente lo que esos dos villanos habían planeado. Dejaron que masacraran a los monstruos débiles a propósito para que el jefe de un solo ojo absorbiera toda esa energía mágica. Entre más magia devora, más monstruosa se vuelve su fuerza. Los enanos intentan detenerlo, pero Víctor se mete en su camino y les bloquea el paso. Tras tragarse toda esa magia de golpe, el jefe muta y cambia de forma. De sus alas brotan picos afilados y se lanza directo contra los enanos. Víctor se ríe a carcajadas. El plan que prepararon con tanto esfuerzo ha sido un éxito. Acaban de crear a la bestia capaz de aniquilar a los Maggia Vander. Ni los magos ni los enanos son capaces de hacerle un rasguño. En medio de esta desesperación total, Tony solo puede aferrarse a ese poder oculto que despertó la última vez. Pero justo cuando está a punto de lanzar su ataque junto a Xavi, el monstruo desciende en picada, los interrumpe y en un parpadeo le corta el brazo a Xavi. Al ver esto, Tony estalla en pura furia y se lanza de frente a pelear contra el jefe. Sin embargo, la diferencia de poder entre ambos sigue siendo abismal, así que su derrota es solo cuestión de tiempo. Abajo, Xavi le dice a Carmen que huya hacia donde está Stella, mientras que él se quedará a proteger a Tony. No le teme a la muerte, pues ya ha aceptado su destino. Esta es la primera vez que Tony se siente tan impotente ante un enemigo. Todos sus ataques parecen inútiles frente a ese poder absoluto. Y justo cuando Tony se rinde y está a punto de perder la vida, Xavi aparece de la nada para salvarlo. Aunque tenga que sacrificarlo todo, Xavi se quedará al lado de su mejor amigo. Tras decir esto, Xavi simplemente se desvanece. El amigo que Tony tanto atesoraba ha dejado este mundo para siempre. En ese instante, el corazón de Tony se llena de un inmenso dolor y grita con total desesperación, pero justo a tiempo llega el maestro Lucas volando para rescatarlo. El joven no deja de gritar el nombre de su amigo mientras lo llevan a un lugar seguro. Mientras tanto, en la cima de la torre, Jan se da cuenta de que no puede quedarse de brazos cruzados, así que decide actuar. Sin embargo, Owen le cierra el paso y no lo deja ir. A los ojos de Jan, los que están abajo son unos debiluchos, pero aún así no quiere quedarse mirando cómo mueren. Owen le recuerda las palabras del señor Aaron: si los Maggia Vander caen, la barrera desaparecerá por completo. Y cuando eso pase, este mundo será reducido a cenizas por los invasores del cielo. Además, ahora mismo no les quedan fuerzas, por lo que pelear solo empeoraría las cosas. Jan, con su actitud impulsiva, sigue avanzando y recibe una dura advertencia, pero no muestra ni una gota de miedo. Por su parte, Elena sigue sentada observando la situación tranquilamente. Después de todo, este solo es el país de los magos. Sin embargo, al ver que la imagen de Noah aparece de repente en el campo de batalla, la chica no se puede contener y envía de inmediato a sus subordinados para ayudar. La batalla en tierra ya ha caído en la desesperación total. De pronto, Nancy se acerca a Aaron y le exige que cancele sus órdenes. Su mirada es tan fría e implacable que hace que toda la habitación se congele, y declara con firmeza que irá a rescatar a la persona más importante para ella. Le advierte a Aaron que si se interpone en su camino, que se atenga a las consecuencias. Por otra parte, el maestro Lucas está sumamente preocupado porque la línea de defensa ha colapsado por completo. Los magos están siendo masacrados por los monstruos restantes, e incluso el gremio de los enanos ya no puede resistir más. Lucas se da cuenta de que la única esperanza que les queda es Tony, pero el chico está hundido en la desesperación, culpándose por ser un inútil. Siente que toda esta tragedia es por su culpa, por no poder usar magia. Sus gritos entre lágrimas logran conmover el corazón de su maestro, pero mientras ambos están lidiando con este dolor, no se dan cuenta de que el enemigo ya los tiene en la mira. El monstruo considera que Tony es mucho más peligroso que esos enanos, así que decide acabar con él de una buena vez. Abajo la situación no es nada mejor. El grupo de amigos de Tony está completamente indefenso ante el poder de las bestias.
Stella descubre que Carmen está herida, y con un mal presentimiento en el pecho le pide que la lleve hacia donde está Tony para ayudarlo. Simon también comprende la gravedad del asunto y corre tras ellas, pidiéndole a Julius y a los demás que aguanten lo más que puedan. Mientras tanto, el sujeto sin cabeza sigue divirtiéndose de lo lindo, controlando a los monstruos para masacrar a los civiles. Los gritos desgarradores de la gente son como música para sus oídos. En ese momento, un monstruo gigantesco se dirige directo hacia la torre. La chica presentadora va de inmediato tras él para detenerlo, ya que esa cosa tiene el poder suficiente para acabar con los Magiavander. Sin embargo, su fuerza no es suficiente para hacerle frente a semejante bestia. En la parte inferior, Edward le exige al grupo de enanos que arriesguen sus vidas en la batalla para destruir a toda costa el arma antimagos que tiene el enemigo. Como era de esperarse, esta orden es rechazada al instante y genera un gran alboroto. El grupo de Donald ya fue derrotado, y aún así pretende mandarlos al matadero. Edward les responde con frialdad que, por el bien de la capital y para proteger a los niños, tendrán que sacrificarse. Justo en ese momento, un monstruo fija su mirada en Gina para atacarla, y Edward, sin pensarlo 2 veces, se lanza para empujarla y recibir el impacto. Aunque siempre sea un tipo duro y diga cosas crueles, sabe perfectamente cuál es su deber. Sin su magia, la vida de Edward vale incluso menos que la de cualquiera de los enanos presentes. Si alguien tiene que pagar el precio, él está dispuesto a todo. Por eso les pide que confíen sus vidas en sus manos. Gina, algo frustrada pero conmovida, reúne a todos los suyos y se preparan para avanzar hacia el centro de la ciudad. Mientras Stella corre a toda prisa, un monstruo equipado con el arma antimagos le bloquea el paso. La chica le lanza un montón de ataques, pero su magia falla justo en el peor momento, haciendo que su compañera grite de terror. Para empeorar las cosas, el ejército de magos del este ha sido aniquilado por completo. Algunos escuadrones todavía intentan resistir, peleando mientras le piden a la gente que evacúe hacia el sur. Aún así, muchos ya se dieron cuenta de que están perdidos, pues los magos han sido contrarrestados por completo. Por suerte, la maestra Lisa aparece en el momento exacto para salvarles el pellejo. Ella también está dispuesta a dar su vida en la batalla, ya que esos chicos son los alumnos que tanto adora. Por el lado de la directora, sigue sin poder comunicarse, ni con Edward, ni con Lucas. La situación ha superado el límite de lo catastrófico. El simple hecho de proteger a los ciudadanos ya los ha dejado sin una gota de energía. En ese momento, Brian regresa a la escena y le pregunta a Iris dónde se encuentra la espada. Por otra parte, el maldito de Víctor elogia a Lucas, impresionado de que haya podido contraatacar incluso después de recibir un golpe sorpresa. En cuanto a nuestro prota, se encuentra a salvo después de la tremenda caída. Lucas sonríe aliviado por haber protegido a su alumno, pero el precio a pagar fue terminar con un agujero del tamaño de una dona en el estómago. El maestro se disculpa con una voz débil y le confiesa que ahora el destino de todos depende únicamente de Tony. Le asegura que, si se trata de él, definitivamente podrá lograr un milagro. Sin embargo, Tony siente que eso es imposible, ya que siempre es el estorbo al que todos tienen que rescatar, y justo cuando más lo necesitan, es incapaz de hacer algo para devolverles el favor. ¿Cómo diablos se supone que va a salvar al mundo empuñando una simple espada? En respuesta, el maestro Lucas le sonríe y le revela la gran verdad. Tony sí es capaz de utilizar magia, una magia brillante que le devolverá la esperanza a todos. Al decir esto, el brazo de Lucas cae inerte, perdiendo el conocimiento antes de poder explicarle qué tipo de magia era. Justo en ese instante, aparece Brian para sacarlo de dudas. La magia de Tony es una luz de platino capaz de cortarlo absolutamente todo. Y en cuanto a su maestro, le aclara que aún pueden salvarlo. Solo necesitan estabilizar su pulso y despertará. Pero lo verdaderamente importante ahora es saber hasta cuándo piensa quedarse ahí sentado llorando. El escenario ya está más que listo para él. Lo único que necesita hacer es tener confianza y usar su propia fuerza de voluntad. Brian le grita con furia. Alguien que no es capaz de cambiarse a sí mismo jamás podrá cambiar el mundo. Tras decir esto, Brian derrama unas gotas de sangre sobre la espada para mostrarle a Tony la respuesta que tanto busca. Nuestro protagonista se pone de pie de inmediato, empuña su arma y grita con todas sus fuerzas: «Mi magia es el valor». En ese momento tan épico, el cabello del chico se vuelve completamente blanco, rompiendo todos sus límites. Así sin más, Tony se desplaza a toda velocidad por el campo de batalla, eliminando y borrando del mapa a cada monstruo que se cruza en su camino. Su velocidad actual supera por mucho lo que el ojo humano puede captar, dejando a sus amigos con la boca abierta ante semejante espectáculo. En lo alto de la torre, Nancy salta de alegría al ver a su crush tan imponente. Mientras tanto, Simon se deja la piel protegiendo a Stella con una mirada llena de pura determinación. El chico se niega a rendirse sin importar el peligro que corra. Él sabe que, si estuviera en el lugar de Tony, jamás huiría, por lo que darse por vencido no es una opción para él. En un parpadeo, Tony aparece en escena. En el fondo, siempre sintió un poco de celos hacia Simon, pero al mismo tiempo, también sentía una gran admiración por él. Y así,
Como todo un héroe, Tony llega justo a tiempo para bloquear el letal ataque del monstruo jefe. Hace muchísimo tiempo, en la época en la que la torre recién se había terminado de construir, a los ojos de Brian, esta gran estructura era considerada un verdadero símbolo de esperanza. Sin embargo, para esta misteriosa mujer encapuchada, el nombre correcto sería el reloj del juicio final. Después de haber sellado las escaleras que conectan con el cielo, lograron ganar un poco más de tiempo antes de que los invasores del firmamento destruyeran el mundo entero. Y resulta que esta mujer no es otra más que la mismísima gran maga Mercedes. Ella le entregó un bebé en los brazos a Brian y le ordenó que fuera en busca de una espada en específico, mientras que ella misma se encargaría de buscar el cetro de madera. Lo cierto es que todo este trato fue propuesto originalmente por el propio Brian. El verdadero objetivo de Mercedes es crear a alguien capaz de dominar el quinto elemento, y afirma con total seguridad que esta será, indudablemente, la llave para reconstruir el mundo. A pesar de haber atravesado por un montón de dificultades, al final, Brian por fin logró llegar a este día tan esperado. No sabe si esto será el inicio de un gran milagro o de una tragedia que nadie desea. Brian realmente se muere de intriga por conocer el desenlace final del pacto que hizo con la reina de la magia. Cuando Tony hace su gran entrada triunfal con una apariencia completamente diferente, todos los presentes se quedan perplejos ante el poder abrumador que emana. En este increíble estado, Tony es capaz de mandar a volar al monstruo jefe con un simple pero devastador corte de espada. Semejante golpe arroja a la bestia directamente hacia la zona central, justo donde la directora está montando guardia. Sin dudarlo, ni un solo segundo, la mujer lanza un poderoso hechizo para evitar a toda costa que esa cosa se infiltre en la academia. Sin embargo, en lugar de evacuar el área de inmediato, la directora decide quedarse para presenciar con sus propios ojos el nuevo y alucinante poder de Tony. En el preciso momento en el que ambos bandos chocan, se desata una explosión colosal. Las ondas de choque de la batalla son tan masivas que todos a la redonda pueden sentirlas. El grupo de amigos, al enterarse de que Tony está luchando completamente solo, saca fuerzas de flaqueza y corre a toda prisa para apoyarlo. Y aunque a Edward le cueste muchísimo admitirlo, Tony de verdad se está enfrentando mano a mano contra ese aterrador monstruo. El combate es tan espectacular y reñido que incluso deja a los Magia Vander totalmente boquiabiertos. Por su parte, Nancy está perdidamente babeando al ver lo genial y rudo que luce su crush. Ahora mismo, Tony está peleando de tú a tú contra el gran jefe, algo que antes ni siquiera se habrían atrevido a imaginar. Edward pasa por ahí y ve que su amiga sigue con vida, lo cual tampoco le sorprende demasiado. Todos los estudiantes quieren lanzarse a pelear para ayudar a Tony, pero rápidamente se arrepienten por miedo a ser un estorbo, ya que si llegan a atacar al objetivo equivocado, todos se irían al demonio. Jamás en sus vidas habían sentido tanta humillación como en este preciso momento. Ese chico al que todos siempre tachaban de inútil, es el mismo que está ahí abajo blandiendo su espada en solitario. E incluso es el héroe que los ha salvado un montón de veces de esas horribles bestias. Hasta el mismísimo Simon, el chico que solía odiar a Tony con toda su alma, ahora está gritando a todo pulmón para animarlo. Al escuchar esto, el resto de la pandilla se une al instante y le gritan con fervor que por nada del mundo vaya a perder. Dejando de lado todo su orgullo, unen sus corazones y le envían todas sus fuerzas a Tony, apoyándolo con la firme convicción de que, sin lugar a dudas, hará puré a ese maldito monstruo. A pesar de sus heridas, el profesor Edward aún quiere lanzarse a pelear contra el jefe. Sin embargo, su compañera lo detiene y le pide que deposite su confianza en su alumno. Justo en ese momento, todo el mundo mágico está animando a Tony. Todas las esperanzas y la fe recaen en el chico que alguna vez fue tachado de inútil. Hubo un tiempo en que Tony llegó a odiar este mundo por todo el sufrimiento que soportó, aguantando burlas y rechazo, pero en el fondo siempre anheló ser reconocido. Y aunque esos gritos de apoyo solo resuenan en este lugar, Tony levanta su espada, dispuesto a pelear con todas sus fuerzas. Sin embargo, su espada se hace pedazos de repente, incapaz de soportar su inmenso poder actual. Por muy fuerte que sea, quedarse sin un arma significa que la balanza se pone totalmente en su contra. Al darse cuenta de que Tony está en peligro, Nancy actúa de inmediato. Ignorando las advertencias, sale al balcón y aunque dice que no va a intervenir, finge dejar caer por accidente una espada de hielo para ayudarlo. En respuesta, el chico esboza una suave sonrisa, pues entiende a la perfección los sentimientos de su amiga. Acto seguido, Tony concentra todo su poder mágico y logra invocar la espada de hielo. Todos reconocen de inmediato que este es el mismo poder que Tony usó para enfrentar al monstruo en el calabozo. El chico posee una habilidad impresionante para absorber magia, pero hay un gran problema. La magia no surte efecto contra esa cosa. No importa qué tan destructivo sea el ataque, todo parece inútil frente a la bestia. Aún así, Tony deposita toda su fe en la espada que alberga una parte del poder de Nancy, una energía absoluta e imparable. Con un solo movimiento de su espada, el chico le vuela el brazo al jefe como si nada. Ese impacto rompe por completo todas las reglas de los aniquiladores de magia. Al ver esto, el enemigo se vuelve loco de rabia.
No logra entender cómo diablos ese mocoso puede poseer un poder tan extraño. Pero la realidad es que Tony está usando el poder del quinto elemento, la llave del origen que creó el mundo según las leyendas. Aaron también se da cuenta de que este es el mismo poder que la reina mágica depositó en el báculo y la espada. Tras neutralizar los movimientos del enemigo, Tony aprovecha la oportunidad, se acerca a toda velocidad y le conecta una ráfaga de cortes letales al jefe. Como era de esperarse, la bestia contraataca al instante desatando una lluvia de golpes, pero el chico los bloquea absolutamente todos. Ese poder tan abrumador hace que cualquiera que lo vea sienta escalofríos. En ese instante es como si todos pudieran ver la silueta de Nancy peleando hombro a hombro junto a Tony. Sin más opciones, a los villanos no les queda de otra que teletransportar a decenas de monstruos de bajo nivel para atacarlo en grupo. Pero, a estas alturas del combate, esa basura ya no es rival para Tony. Al combinar su fuerza con la energía de Nancy, el chico desata de inmediato la séptima magia, y en un abrir y cerrar de ojos, invoca una gigantesca catedral de hielo. Dentro de su rango, todos los monstruos son atravesados sin piedad por enormes pilares de hielo. Ni siquiera se dan cuenta de lo que pasa cuando sus cuerpos ya se están haciendo pedazos. Ver de primera mano una fuerza tan monstruosa deja a todos completamente paralizados del miedo. Frente a un jefe que se está volviendo loco al verse acorralado, Tony mantiene la calma, alarga la hoja de su espada al máximo y se lanza con todo para conectar el golpe final. Un poderoso tajo parte a la bestia a la mitad y la congela por completo en un instante. Justo en el momento en que la catedral desaparece, el cuerpo del monstruo se hace añicos en millones de fragmentos de hielo. Al ver esto, la multitud estalla de emoción. Todos sueltan un enorme suspiro de alivio tras esta victoria de infarto. Fue Tony quien trajo la luz de la esperanza, abriéndole las puertas a un futuro brillante a toda la gente. Esa última chispa de esperanza que Brian tanto anhelaba por fin, se ha hecho realidad. Este largo prólogo que ha durado 500 años, por fin llega a su fin. El telón de ese cielo falso está a punto de caer. A partir de este momento, comienza una nueva era. Un mundo donde el báculo y la espada se volverán uno solo para forjar su propia historia.